A ver, bueno, ¿sí me escuchan? A ver, bueno, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Bueno. Ay, perdón, hermano, es que quién sabe qué le está pasando a la grabación. Bueno, es que ven que se supone que tenemos la cortinilla. A ver, déjame ver si con esta se puede, porque está raro que no, no me quiera, dar la entrada. Está bien raro. Ay, no, de verdad qué feo. Pero bueno, buenas noches a todos, sean todas bienvenidas, bienvenidos aquí a su programa. Bueno, más bien, es un programa todo para mí. Ay, Diosito Santo, no sé ni qué está pasando, la verdad, se supone que ya ven que es ya ven que se supone que luego ponemos la cortina de entrada, pero quién sabe qué sucede, o sea, no me deja, en efecto, poner, la pantalla, no sé qué esté pasando. Pero bueno, pues miren, muy buenas noches a todos, sean todas bienvenidos, bienvenidas a este que es su programa, un programa todo para mí. Gracias por acompañarme el día de hoy. Oigan, pues bueno, pues yo creo que ya sabrán cuál es el tema que tenemos que platicar el día de hoy. Y bueno, tuve que tapar la cámara porque les tengo una pequeña sorpresita, ¿ok? Ya ven que antes, bueno, cuando hablábamos de actores turcos y eso, y de la farándula de por allá, ya ven que me ponía pues mi famoso hijab, ¿no? En este caso, pues mi turbante. Y pues bueno, pues resulta que como vamos a hablar de madres, vamos a hablar de la auténtica madre. Y pues bueno, tenemos que adaptarnos obviamente a la cultura, lógicamente, ¿no? Pues bueno, pues hay que hablar obviamente de una madre. Y pues bueno, pues a ver si lo tengo aquí, espérame tantito. A ver, déjeme ver si no. A ver, no sé qué le está pasando. A ver, espérame tantito, ya sé qué voy a hacer. Permítame, déjenme nada más, me salgo. A ver, espérame tantito, es que quién sabe qué está pasando. Ahí está. Déjenme lo actualizo. Ahí está. A ver, porque no, de verdad no sé qué está pasando. Espérame. Ahora sí, ya está. Ah, perfecto, bravo. Ahora sí, perfecto, ya. Ay, Diosito Santo. Ahora sí, ya. Perfecto. Ay, Diosito. Aplausos para eso. Ahora sí. Perfecto, ya. Ay, hasta que por fin. No, chula mi sorpresa. Es que les digo, no sé qué está pasando, pero ha estado fallando bien fue pues en este caso, pues el teléfono. Es que ya estaba, en este caso, pues ya ven que está fallando mucho mi teléfono. Ya, pues está bien, ya, pues ya tiene años. Entonces, pues no sé si es el tema del internet o en este caso, pues se retrasa muchísimo. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible para platicar obviamente de esta madre, que obviamente pues no podía faltar obviamente en este especial Día de las Madres, pues tenemos que hablar nada más y nada menos que de la madre sultana, la sultana Hurrem, que bueno, yo creo que todo el mundo la hemos conocido o llegamos a conocerla, obviamente por esta icónica serie del sultán. Entonces, y bueno, originalmente se llama Mujer de Yusil o El Siglo Magnífico, ese es originalmente el nombre de la historia. Sin embargo, hay que aclarar pues obviamente ciertos puntos, o sea, en este caso, pues en este caso, obviamente, en efecto, ahí está, miren, la amada madre sultana, precisamente, qué preciosas, bueno, las dos, vamos a platicar acerca de ella, bueno, hay que aclarar diferentes puntos, en este caso, pues, bueno, a diferenciar lo que es la telenovela como tal, que bueno, yo creo que todo el mundo la conocimos, y que básicamente es obligatorio ver si de plano ustedes les gustan las series turcas, y hay que conocer la historia original, porque de hecho está basado pues en algo que pues es hasta inclusive muy preservado y muy tomado en cuenta en la cultura turca, ¿ok? Y aparte, pues es una referencia sobre todo ahí en ese país. Así que vamos a platicar acerca de tanto de la historia, en este caso de la ficción, como también de la realidad, ¿ok? Así que bueno, pues antes que nada, pues muchísimas gracias. Gracias por la espera, obviamente, por la imprudencia, discúlpenme. Pero bueno, vamos a platicar, no sin antes obviamente pues pedirles que se suscriban a este canal, que activen la campanita, que le den like, que comenten y compartan. Y que bueno, si nos quieren apoyar con algún regalito, con algún cariñito, con algún presente, la información aparece en la caja de descripción. O si no, permítanme tantito, déjenme aquí pongo el número de tarjeta por si les, o sea, lo pueden hacer ya sea a través de tarjeta de crédito o si no a través del famoso PayPal para que no se les haga complicado.
mientras que nada, pues muchas gracias por la espera, y pues bueno, pues vamos a comenzar, obviamente, saludando a las personitas que están aquí con nosotros. Así que bueno, pues manifiéstense, hermanas chavas. Ay, Diosito. Ay, una disculpa, hermanitas. Es que de verdad, pues, no, de verdad es una cosa bastante, en efecto, pues ya ven que es bien complicado, pero bueno, muchas gracias y pues bueno, aplausos nuevamente. Ay, no, muchas gracias. Ok, pues vamos a comenzar entonces. A ver, ¿a quién tenemos aquí precisamente con nosotros? Pues tenemos obviamente a la afamada Lisette, por supuesto. Hola Lisette, ¿cómo has estado? Bienvenida, gracias por estar aquí. Obviamente tenemos, bueno, ¿qué es lo que dice aquí Lisette? Dice, yo vi la novela completa, dice la novela del Sultán y la actriz que la caracterizó, que de hecho son las dos. Bueno, hay que aclarar aquí, en este caso, pues, en efecto, pues es un peso bastante grande, o sea, en este caso, interpretar un personaje que fue digno de la cultura, el entender por qué, pues es muy, en este caso, muy preservado, porque inclusive, pues, llegó un momento a ser muy criticado hasta por el mismo gobierno turco, en efecto, hasta al borde de la cancelación, o sea, de plano fueron cosas que en cierto punto sí ayudaron, pero también perjudicaron tanto a la actriz que la hizo, la actriz joven, como a la que ya es madura. Ahorita vamos a aclarar eso, así que bueno, ya más o menos van a entender de qué estamos hablando, ¿ok? Dice, buenas noches a todos. Hola, Mar, buenas noches, gracias por acompañarnos. Y dice, buena sorpresa. Ay, ya ni me digas, es que les digo que empezó a hacer bien fue aquí el teléfono, yo no me quería presentar nada, o sea, de plano se volvió loco, de plano, ay no. Ajá, dice, ¡yujú! ¡La sorpresa! Chula sorpresa, ay no, ya, de plano, no. La madre sultana, obvio, mi suegra, mi suegra preciosa, amorosa, chiquita bombón bebé. Ay, no, esta sí es auténtica madre, no como de unas que ya conozco. Ahí te encargo. Ah, bueno, las que hemos platicado, la mamá de Janet McCarthy, ¿quién más? En este caso, la mamá de Gloria Trevi. Ay, no, esas no devoraron, qué feo. Bueno, en este caso, hasta la misma Barbie ya también la tomó en cuenta, ¿no? Ay, no. Dice, quiero ese tono de cabello. Ay, no, pelirrojo, pero precioso, un pelirrojo increíble, de verdad. Ni sé qué color es, pero yo creo que hay que buscarlo en la paleta de Colestone. Ay, no. Dice, te verás guapísima. Ay, sí, es cierto. No, claro, se verá guapísima con ese color de pelo. Y más ahorita que ya ves que tu Shagatayo Luso ya lo querían meter en pedos también, pobre hombre. Ay, no, pobrecito. Dice, los imperios tenían cierta jerarquía. De hecho, sí. La madre, también, vieja loca. La mamá de Galamontes, ay. No, esas no sirven. Estas de plano, miren, estas son señoronas, no porquerías de 3 pesos con 50 centavos. Bueno, mientras tanto vamos a platicar, ok, pues como se los voy a repetir, creo que obviamente los que somos fanáticos de las series turcas, lógicamente tenemos que ver esta serie. Ahora sí que básicamente es la serie cúspide, es en este caso, digamos, de cultura general, por así decirlo, pues en este caso, pues en efecto, ¿cómo explicárselos? Es obligatoria serie de culto para entender obviamente el por qué, pues hasta el día de hoy han sido pues muy cotizadas algunas de las series turcas. Digo, ahorita pues han tambaleado bastante feo, como en el caso de las novelas mexicanas, y más porque inclusive han hecho remakes súper mega horripilantes, ¿no? Bueno, fíjense, resulta que, bueno, todos en este caso conocemos esta serie que se llama El Sultán, ¿ok? Esta novela, pues, se hizo, si no me equivoco, entre los años de 2014, entre 2012 y 2014, si no me equivoco, 2011, ¿ok? Se hizo en 2011, duró bastante tiempo, hasta creo que 2013, si no me equivoco, obtuvo, pues, 4 temporadas, por lo que tengo entendido hasta este momento, y gracias a esta serie han hecho otras series históricas como por ejemplo, bueno, después de que obviamente hicieron esta que es una cosa espectacular, hicieron por ejemplo Dirige Ser tu Grul, que es otra también bastante buena, Mi Patria es tú, que me encanta esa novela, por supuesto, Kurulos Osman, que digamos que era de los primeros pobladores, en este caso de lo que actualmente conocemos como Turquía, e inclusive han hecho películas especialmente históricas, o sea, digamos que el sultán, en efecto fue, digamos, la que hizo que pues obviamente la gente mirara con más atracción, que en este caso pues se metiera muchísimo en cuestión de cómo en ese entonces vivía el sultanato, así se le conoce este periodo, ¿ok? A diferencia, por ejemplo, de la mal nombrada Juana la Loca o de los Reyes Católicos o bueno, de todas las porquerías que han hecho pues obviamente la monarquía,
estos podemos decir que todavía están limpios, o sea, en este caso todavía conocían lo que era la higiene, todavía en ese momento, fíjense, ya tenían pues algunos avances, como por ejemplo en este caso la higiene, en cuestión obviamente pues del álgebra, también algunos conocimientos matemáticos, la medicina tradicional, e inclusive ya temas de arquitectura, ajá, y bueno, lo más destacado, la cultura, ¿no? En este caso, la cultura del musulmanismo, ¿ah? ¿Ok? Ahora, bueno, también inclusive recordemos que obviamente fue en esa época, en este caso la sede de lo que, bueno, actualmente conocemos como Estambul, en su momento fue Constantinopla, ¿ok? De hecho, pues en ese también lo destaca mucho en la historia, ¿ok? El famoso Constantinopla. Entonces, bueno, pues o sea, de plano marcó muchísimo un antes y un después de lo que fue el Constantinopla del siglo XV a lo que hoy conocemos como Turquía en 2026. Sin embargo, resulta que, bueno, pues mucha gente pues pensó que a lo mejor una ficción o a lo mejor puede ser una historia como un Game of Thrones o como en este caso, pues las historias así ficticias, ¿no? O sea, de caballeros y princesas, ¿no? Resulta que la historia originalmente cierta es completamente real, documentada y han salido muchas cosas, bueno, increíbles, tanto en mitos como realidades. De eso se trata precisamente el programa. Y vamos a empezar con la actriz, ¿ok? Que es, digamos, donde aquí queremos obviamente aclarar el punto. Primero que nada, la actriz obviamente que ustedes están viendo, pues es ficción, o sea, el mito es que obviamente nosotros nos quedamos con la imagen de que ella era la sultana Hurrem, o sea, la verdadera, la auténtica, la madre, o sea, mi suegra, yo me quedé con esa idea, no, no es cierto, yo sabía que en este caso era una actriz, ¿ok? Y bueno, la verdadera es la que está al lado derecho, la auténtica, la que se supone era la verdadera, la auténtica sultana Hurrem. Ahora bien, resulta que de hecho Hurrem no está registrado como nombre propio, ¿ok? Era como una especie de apodo. Fíjense, originalmente su nombre como tal, ese es el primer mito, no se llamaba Hurrem del todo, o sea, digamos que era una especie de apodo. Sin embargo, bueno, durante la investigación histórica, durante la realización de la serie, porque un dato interesante es que el sultán es basado en una película que se llama La Sultana Hurrem de los años 80, ¿ok? Nada que ver, a diferencia de una cosa preciosa de serie, o sea, de plano la hicieron para bien, ¿ok? Después de un tiempo, esto les digo, después de tanto tiempo, después de casi 25 años, porque de hecho en su momento la promoción que tenía que hacer Turquía era hacer películas, sobre todo históricas, o basados más que nada en la preservación de la patria, ¿no? Ese es, digamos, el enfoque principal, o sea, en este caso no tiene nada que ver que el amor, la intriga, o sea, lo que han pasado que las series turcas, nada que ver, a diferencia de los 80. Sin embargo, el sultán lo que quisieron fue, obviamente, mezclar el amor, el drama, el suspenso, lo histórico, ¿ok? En una sola, o sea, compactarla en una serie que, pues, hasta el día de hoy, pues, ya podemos decir que es una serie de culto, especialmente para los que somos de telenovelas turcas, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, no se llamaba Hurrem, así se le decía, pero pues vuelvo a lo mismo, mucha gente nos quedamos con ese nombre, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues, es tomado en cuenta en diferentes papeles, y hasta inclusive hasta en internet ya la pueden buscar como la Sultana Hurrem. Sin embargo, en algunos papeles, en otros registros, resulta que se le conoció como Alexandra, otros como Anastasia Lisowska, Roselana, Rotzelán, Rosa, Rusiak o Roxalana, ¿ok? Esos son los nombres, bueno, se supone que es el nombre original de la Sultana Hurrem, ¿ok? Se llamaría Alexandra o Rosa, o en este caso Anastasia Lisowska, Roxelana, Roxana, ¿ok? O Rusia. Si ustedes llegan a obviamente a escuchar algunos de estos nombres, es el nombre, se supone, o en este caso son las formas en que diferentes países, especialmente de Europa, la conocen originalmente a nuestra madre sultana, ¿ok? Si llegan a escuchar eso, no se espanten, es porque en su momento, pues hay muchos registros de cómo se llamaba supuestamente, que lo más cercano sería Alexandra o Roxelana, ¿ok? Ese sería su nombre original. Y esto es interesante porque, bueno, es una mujer europea, preciosísima, o sea, en este caso tenía pues muchos rasgos eslovenos, ajá, se dice que tiene rasgos europeos, especialmente de Eslovenia. Sin embargo, se sabe que aparentemente ella nace en una provincia que se conoció en ese entonces la provincia de Galicia, así se hacía llamar este lugar, ¿ok? Perdón, es que luego ya se ven que se desactiva la cámara, pero bueno, ya hagan de cuenta, estoy dando contexto. Bueno, así era originalmente la famosa sultana, ¿ok? Esta es digamos, el registro, bueno, bien dicho, el retrato más o menos en este caso realista
por el cual se basaron para traer a la que hoy conocemos como la actriz, ¿ok? Y que bueno, en este caso ganó más la imagen de la actriz que de la pobre, pues de la mujer que obviamente en su momento vivió, ¿no? Esa época. Entonces, bueno, vuelvo a lo mismo. Ella se supone nace en estos, bueno, en esta provincia que se llamaba Galicia, ¿ok? Y bueno, en este caso se conocía como la actual Ucrania y Rusia. Aquí lo chistoso de todo es que ella nace especialmente en el año de 1500, ay, si no me equivoco, ay, Diosito Santo, aquí no, pero bueno, nace especialmente entre los años 1500, 1400 aproximadamente. No hay una fecha exacta de cuándo nació, ¿ok? Pero bueno, se sabe que falleció en 1558, ¿ok? Falleció bastante joven, falleció a la edad como entre los 50 y 52 años aproximadamente, ¿ok? Supuestamente el origen de ella es de un lugar llamado Rojatín, ¿ok? Que se encuentra actualmente en lo que conocemos hoy en día como Ucrania. De hecho, está muy interesante porque las raíces, en este caso, la familiaridad de, obviamente, de la sultana, está una cruza entre Ucrania, Rusia y el actual Polonia, ¿ok? Y bueno, pues hasta el día de hoy se sabe que aparentemente la familia obviamente, pues, de Hurrem, pues en este caso de Roxelana, le pueden decir de las dos maneras, originalmente, pues, era tanto de Ucrania como de Rusia y una parte de Polonia, ajá. Y por esa razón, por eso es que tiene diferentes nombres, porque pues tiene una mezcla polaca, tiene una mezcla rusa, tiene una mezcla ucraniana, y hasta apenas se descubrió que hubo un papa que es familiar directo de Hurrem, ajá, vendría siendo como su tía, ¿ok? Y pues bueno, o sea, de que de plano pues ya tenía una descendencia bastante grande, se sabe que aparentemente pues no eran una clase bastante alta, era una familia pues, o sea, en este caso humilde, sin embargo practicaba mucho el tema de la religión, eran súper mega católicos, bueno, más bien cristianos ortodoxos como se le conocería, eh, pues resulta que practicaba este tipo de religión hasta que resulta que en una época, cuando estaba empezando todo esto, especialmente en 1520, es cuando precisamente a ella la raptan, ajá, dentro de este lugar que se llama Rojatín, ¿ok? Otros dicen que es la provincia de Galicia, y bueno, inclusive, pues bueno, voy a repetir, se sabe que aparentemente pues vivió durante, bueno, más bien durante lo que fue Polonia, Ucrania y Rusia. Ese, digamos, en este caso, obviamente, pues, digamos, fue donde ella vivió. Ahora, a ella la raptan en 1520, se supone que iba para ser esclava, ya saben de qué tipo, esclava, ya saben de qué, cariñosa, por así llamarlo, y aquí es donde entra el famoso harén, ¿ok? El harén como tal, pues era un lugar donde se supone se tenía a las mujeres, como en este caso, como concubinas, como obviamente bailarinas, como en este caso sirvientas, e inclusive, pues, para favorecer, ya saben de qué maneras, en ese entonces al sultán. Aquí lo interesante de toda la situación es que en ese momento empieza el legado de este personaje Suleimán el Magnífico, que de hecho Suleimán es lo mismo, bueno, más bien, la traducción como tal es lo mismo, Suleimán significa el Magnífico, ajá. Suleimán en ese entonces, obviamente, pues, bueno, su predecesor fue su padre, el sultán Selim I, que dicen que fue el más terrorífico de todos, o sea, hace mi consuegro, ahora sí que mi suegrito, mi papi suegro, fue el que tomó el lugar del otro papá, ¿no? En este caso de Selim I, ajá. Eh, Suleimán se le conoce muchísimo porque la verdad, pues sí, fue un buen estratega militar, era poeta, fue escritor, en este caso fue, inclusive, pues, hizo muchos tratados comerciales y de hecho, hasta inclusive su aportación más conocida fue permitir esto de la famosa ruta de las especias, ajá. De hecho, fue gracias a él que empieza todo lo que se conoce hoy en día como Constantinopla. Hoy en día se le conoce como Estambul, o sea, en este caso él establece este lugar para hacer este tipo de intercambios comerciales. Por eso es que ustedes han visto que, por ejemplo, en Estambul hoy en día están que plazas, que en este caso centros comerciales, que obviamente pasan los barcos, porque, bueno, es un cruce entre lo que es Europa con lo que se supone es Asia, ajá, lo que es la Nueva Estambul, que en este caso sería de lo que es Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Chipre, todos estos lugares, y luego la vieja Estambul, que es todo el territorio de Turquía. Esto es lo que, digamos, fue lo que aportó el señor, en este caso mi suegro, el Suleiman el Magnífico, y que se supone que fue el siglo más cotizado, el siglo magnífico, por así llamarlo, porque digamos que permitió muchísimas aportaciones, tanto políticas como sociales y también económicas, ajá. Y bueno, pues estaba empezando, buen estratega militar, eso siempre se ha conocido, muy buen escritor, ajá, de hecho tiene varios poemas,
que ahorita les voy a leer uno que le dedicó obviamente a Hurrem. Y bueno, en ese momento pues estaban como que, digamos, limpiando, se supone, a obviamente pues el nuevo palacio, que actualmente lo conocemos como el Palacio de Topkapi. Aquí es donde empieza toda la historia entre Hurrem y obviamente Suleimán el Magnífico, ¿ok? Ahora bien, dato interesante, aquí viene otra, pues otra situación, ¿no? Respecto, bueno, ya les conté un poquito de la historia, entonces aquí es donde empieza, digamos, que fue una esclava, o sea, estaba empezando a hacer la sirvienta básicamente, ¿ok? En efecto, pues la raptaban, llegó un momento en que se llegaron a maltratarlas, a pegarles, porque de plano se ponían bastante rebeldes, pero la que dicen que de plano era mucho más así, hija de su maíz, era súper mega rebelde, inclusive era la que más se ponía con los rebeldes, con los famosos tártaros, que se supone que pues eran esta especie como de piratas, estas personas que se supone en efecto pues hacían pues diferentes cosas disque malas, pero al mismo tiempo tenían que pagarle obviamente perdón, en este caso pues en efecto tenían que pagarle tributo al sultanato, ¿ok? O sea, en este caso tenían que condicionarse. Bueno, resulta que obviamente pues empieza el famoso harén en el Palacio de Topkapi, ¿ok? Aquí es donde empieza, digamos, el legado de lo que conocemos como la Sultana Madre. Ahora bien, vámonos al tema de la telenovela, ¿ok? En efecto, se sabe que, de hecho, en la historia le llaman Roxelana o le dicen Alexandra, ¿ok? O sea, si llegan a ver los primeros capítulos, la llegan a llamar como Alexandra o en este caso como Roxelana, o Roxana, ¿ok? Entonces, no se espanten, es la misma, solamente que obviamente tiene que ver el tema del nombre, porque les digo, tiene muchas raíces europeas. Es más, ni se tenía idea de que en este caso, bueno, para colmo era preciosa la mujer. Ahora, en el caso de la actriz, pues se trata de nada menos que de la actriz Meriem Userli, que fue de la primera etapa, que fue de jovencita, y de hecho concuerda precisamente la historia. Se supone que, fíjense, y estaba para el papel estaba muy grandecita Meriem Userli. En la historia como tal se supone que ella entra a los 17 años, y se supone que ahí ya pues estaba grande. De hecho, cuando ella entra a esto que es el sultán, Miriam Userli, ella venía de Alemania, ¿ok? Ahí viene otro factor, y tuvo mucha relación con la historia originalmente. Miren, ahí les va. Resulta que Miriam Muserli es una actriz preciosísima, es actriz modelo y también es empresaria, apenas entró en el tema de los cosméticos. Ella nace un 12 de agosto de 1983 en Kassel, Alemania, ¿ok? Por eso es que, pues fíjense, está relacionado en que la sultana era de raíces europeas. Miriam es europea, ya, el equipo completo, por así llamarlo, o sea, de plano, pues en este caso, pues, o sea, sirvió el personaje. En su momento ella estaba trabajando, para una agencia de modelos, pero también era azafata. Ella trabaja en aeropuertos, esta Miriam Muserli. Entonces, un día resulta que, como estaba trabajando en ese entonces, o sea, primero estaba de azafata, pero también estaba en la agencia de modelos, resulta que en ese momento una de sus amigas se tomó una foto, ¿no? Se tomó varias fotos, pues digamos, pues para matar el tiempo, ¿no? Para distraerse, pero también creo que era para un requerimiento especial con respecto a la agencia de modelos que estaban trabajando, ¿ok? Y aparte porque, pues obviamente, no sé cómo se trabaja en Alemania, pero tienen como su oficina de reclutamiento, ¿no? Entonces resulta que lo chistoso de todo esto es que dentro de esta agencia tenían un contacto directo con una productora de Turquía, la misma que hizo la novela del sultán. Estaban empezando obviamente a hacer las pruebas, no encontraban como que en este caso a la actriz ideal. De hecho, aquí empieza la primera situación fea de por qué deja la serie obviamente Miriam Museli, y todo es por culpa de la actriz que hizo a su hija, en este caso a Mariam. Bueno, le pusieron Mariam, pero sería Mírima, ¿ok? Y todo por, pues, ahora sí que por envidiosa, Resulta que ella pues estaba trabajando como de costumbre, le marcan por teléfono, oye, ¿qué crees? Que resulta que la agencia nos está pidiendo que vayamos porque hay una productora de Turquía que quiere hablar contigo. Más o menos así es como le dice. O sea, la gente le manda a llamar a Meriem que porque aparentemente encontraron pues el perfil perfecto y vaya que lo encontraron, ¿eh? Ahí está precisamente pues sí, o sea, en este caso pues lo realista que es obviamente, y casi en este caso los mismos perfiles, obviamente pues los rasgos físicos, tanto del personaje, en este caso bueno, más bien, del retrato de Hurrem, como en este caso de la actriz en la vida real, ¿no?
Entonces, pues, la encontraron, obviamente europea, preciosa, apenas si conocía el turco, les vuelvo a repetir, o sea, ella ni siquiera sabía de esto, al contrario, de hecho, su papá es de Turquía, ajá, y poco conocía del idioma, o sea, de plano, pues, toda su vida se la pasó en Alemania hasta que le llega este hermoso proyecto en el 2011 aproximadamente. Entonces, miren, fíjense, hasta inclusive aquí tengo las palabras que dijo en su momento, aunque tengo aquí la grabación de cómo ya la reclutan. Dice, al principio no me sentía segura en Berlín. Cuando estaba en la clínica me alteraba cuando tocaban la puerta. Decían, vienen de Turquía para llevarme de regreso. Estaba muy confundida. En Berlín ya no soy Hurrem, soy la antigua yo, la antigua Meriem. Tuve que decir adiós a Hurrem, no podía seguir viéndome al espejo y ver a Hurrem. Aquí el factor también es que, bueno, esto fue después de que obviamente ella se sale de manera repentina, o sea, la transición fue inesperada y esto también bueno, en cierto punto sí le contrajo muchos problemas a la actriz que obviamente hace la etapa adulta. La actriz que, bueno, la actriz que obviamente hace la etapa adulta es la señora Vahide Peshin, buenísima actriz, se las puedo recomendar. De hecho, apenas van a sacar una novela que de hecho a mí me gusta, se llama Madre, y bueno, ella hace al personaje de Gonul, o le van a decir la señora Torpe. Está muy buena la novela, muy triste. Pero, por ejemplo, si vamos a hablar de así, de que ahora sí que la patrona, ahora sí que la suegra en Madura, ella es muy conocida por el personaje de Junkar Yaman en la novela esta de Tierra Amarga. Búsquenla, de verdad, buenísima interpretación, una cosa preciosa. Y en esa época, fíjense, Vahide Peshin fue, bueno, más bien, pues el libro del cáncer, el libro de la enfermedad, bendito sea, y como que esto le cayó como perlas, o sea, más que nada por el tema del tratamiento. Entonces, resulta ser que, bueno, la primera etapa de 2011 a lo que es 2012, si no me equivoco, le toca a Miriam Muserli. De 2012 a 2014 ya le toca a Vahide Peshin, ajá. Y de hecho los cambios hasta se ven inclusive en el vestuario. Vean que en el caso, por ejemplo, de Miriam, era más risueña, más alegre, más cotorra, más divertida, más tremenda, ¿ok? Y los colores eran bastante claros. Ya en la etapa adulta, obviamente ya los colores bastante oscuros, más seriecita, más correctita, aunque luego era bien intrigosa la versión madura de Hurrem. Y esto a mucha gente no le pareció porque lo que querían es que terminara como estaba en la historia original, o sea, la versión femenina, la versión juvenil, la versión de Chava, que pues obviamente nos dejó, obviamente, la querida Miriam Userli. En un momento ya no le había gustado pues ser Hurrem, y sí, le afectó bastante, que hasta inclusive tristemente tiene una enfermedad que se llama síndrome de agotamiento crónico, es decir, que parece ser que el tema del estrés, o sea, fíjense lo que es importante el tema del estrés, por eso se los digo de manera personal, ¿no? El tema del estrés, los conflictos internos en la novela, los problemas que tuvo hasta inclusive con su novio, para colmo de fregar. De hecho, ella fue pareja del que la hizo, si no me equivoco, creo que fue de Rustem, ajá, de Rustem Pasha. Tuvieron problemas bastante feos, o sea, así como le ayudó, se supone en la historia, Hurrem, o sea, de que se abrió puertas, de que en efecto, pues ya era un atractivo precioso la sultana. En la vida real, o sea, en la historia de Miriam Museli, también le pasó lo mismo, o sea, no la crean por extranjera, no la crean que porque en este caso no hablaba el turco. Bueno, fíjense lo que llegó a pasar. Resulta que se le ocurre a ella decir que ella se va a montar a caballo. Sus primeras grabaciones era que tenía que estar en el caballo y pues no podía montar, bueno, ni sabía cómo pues subirse a la mentada silla de montar. Y entonces, pues, sí le costó mucho trabajo y vuelvo a lo mismo, tuvo esta situación del síndrome de fatiga crónica o síndrome de agotamiento crónico, así se le conoce, ajá, síndrome de agotamiento, que la llegó pues a una fuerte depresión e inclusive a tener ataques psicóticos, o sea, de que de plano la carcomió el personaje y pues eso ya no le pareció bastante bien, ¿ok? Entonces, bueno, el primer mito es que, bueno, obviamente, pues el personaje no es, o sea, todos nos quedamos con el personaje, la realidad es que obviamente, pues, ella es la sultana, o sea, en este caso, la que está retratada como tal es ella, ¿ok? Ella, o sea, Meriem es el personaje real, es la actriz, buenísima, a mí me encanta, y de hecho tiene muy buenas novelas, por ejemplo, está Celine, un amor inolvidable, que apenas la platicamos aquí también, y también tiene una película, ay no, que la hace de mala, de villana. Él tenía que ser mi suegra. Literalmente nos alocamos bien gacho. Más cuando nos tocan al hombre. No, y aparte, bueno, tiene una película que se llama Detrás de la pared. No manchen, una cosa preciosa, preciosa de película. Búsquenla, la verdad, bastante buena. Ay no, de plano, o sea, se le sale lo psicótica a la hermana, en este caso, pues a la sultana.
Ay, no, muy buena la historia, pero bueno, entonces, primer punto, una cosa es la actriz y otra cosa es obviamente el personaje real que en efecto sí existió, ¿ok? Ok, ahora bien, dice, ok, dice, se le comió, exacto, sí, la comió bien feo, pues hasta inclusive tuvo hasta problemas con las actrices, más que nada con Pelín Caraján que le hizo de su hija, de María, y con esta Nebahat Shere, ajá, es la madre sultana, la sultana Aisha, ajá, que para que, bueno, me entenderán Mar, era la mamá de Víctor en la novela de Amor Prohibido. Ay, no, prepotente la vieja, la Nebahat, me cayó gordo por sí. Dice, es la serie del sultán. Sí, acuérdense que bueno, originalmente se llama Siglo Magnífico, ¿ok? Y recordemos que obviamente pues tiene, en este caso creo que tiene 4 temporadas, si no me equivoco, y bueno, en este caso pues está basada en la película que les voy a repetir, se llamaba, bueno, se llama La Sultana Hurrem, sin embargo deciden retomar esta película más los documentales que ya tenían en los años 80, si no me equivoco, ajá, entonces pues digamos que esto fue lo que lo catapultó mucho mejor y la decidieron compactar en algo que pues obviamente es una historia que hasta el día de hoy pues, nos sigue impresionando a todos. Dice, como paréntesis, la serie la Sultana es la continuación del Sultán. Ah, la Sultana Cosem, ¿no? Ajá. Sí, porque acuérdense que después del Sultán viene la Sultana Cosem, que precisamente sería si no me equivoco, sería la nieta de Hurrem, ajá. Que la verdad te puedo decir que le faltó mucho. Nada que ver con Hurrem. O sea, si vamos a decir que fue la iniciadora de lo que se le conoce como el sultanato de las mujeres, fue Hurrem, aunque ha habido muchas otras, por ejemplo, está Halime Sultán, Aisha Sultán, que es la mamá de Suleimán, ¿quién otra más también estaba? Apenas estaba escuchando, creo que era Gulbahan Sultán, que era en este caso, pues, digamos, no, ya me acordé, se llamaba, ay, Diosito Santo, ¿cómo se llama? No, era la esposa de Osman I, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Halime Hatun, se llamaba Halime, son, digamos, de las que eran, pues, las esposas de los ya los primeros sultanes. Sin embargo, la que ya tenía poder, control, y hasta en cierto punto, hasta ya tenía, o sea, ya hasta se relacionaba políticamente hablando con otros países, o sea, ya de plano no era el sultán, la autoridad ya era la señora, ya era mi suegra literalmente, ya, o sea, todo asunto político o en este caso social era con ella. Las otras ni siquiera ni opinaban, ¿eh? Ni siquiera las hermanas. Y de ahí fue donde empezó también el despapalle, ajá. O sea, empezó siendo esclava, después empezó siendo, pues, digamos, hasta el día de hoy creo que fue el amor más sincero, se le puede decir de esa manera, entre Suleimán y Hurrem, porque dicen que, bueno, fíjense, otro tema aquí interesante, digamos que este es el único amor, o sea, acuérdense que en estos países, sobre todo árabes, es mucho el tema de la poligamia, ¿ok? Ya saben a qué me refiero, la poligamia de que puede estar con uno y con varias, y que de hecho en otros países ya es un delito. Esta es la primera vez que no existe tal cosa. Ajá. Aquí, por ejemplo, recordemos que obviamente Suleiman tenía 2 esposas, que era Gulfem y era Maidebran, con la que tuvo bastantes problemas. Ajá. Bueno, sobre todo se dice que en este caso problemas tanto políticos como sociales en cuestión de la ascendencia. Sin embargo, en este caso no estaban, en este caso pues se casaron por divinidad del espíritu. Ahora sí, como en este caso por divinidad de Alá. En el caso de Hurrem se casó por divinidad de Alá, pero también registró, o sea, registrado en un papel y eso fue lo que le dio en este caso más validación en este caso a Hurrem. O sea, el papel como tal existe y se encuentra en el museo, si no me equivoco, que es el Museo del Palacio de Topkapi, allá en Estambul. Y está otro papel donde inclusive el Vaticano los quería casar, o sea, ya por la iglesia como tal, o sea, tanto fue la autoridad obviamente de esta Hurren que ya se respetaba hasta en otros países, porque de verdad era como que la más consciente, era como que la que no gastaba mucho, nada ostentosa, nada grosera, era la que, como dice su nombre, era la que traía la felicidad al mundo. El término Hurrem es originario de Persia, ajá, y significa la que ríe, la sonriente, o en este caso la que trae alegría, en este caso al mundo, ajá, así se le conoce, bueno, por esa razón se le puso obviamente Hurrem, porque muchos, inclusive los historiadores, la consideran como una persona súper alegre, súper obviamente pues optimista, y a pesar de las cosas que le iban a pasar, nunca agachó la cabeza, como una mujer segura, hecha y derecha. Y aparte, fíjense, inclusive, a diferencia de Juana de Castilla, que era la madre doliente, afligida, preocupadona, esta, Nel, o sea, era la famosa madre leona, la madre luchona,
La que, o me obedeces, casi, casi, ¿no? Y que inclusive hasta el mismo Suleimán ya le tenía hasta miedo, así de que, ¿a dónde vas? No, pues que voy a la campaña. ¿Con quién? No, pues voy con los del ejército. Ah, ¿cuál ejército? No, pues con los de, bueno, con los de la tropa, ¿no? ¿A dónde vas? No, pues que a la frontera con Siria. ¿Y qué vas a, o sea, era de que tenía que decirle todo, o sea, de plano lo que estaba pasando, y en cierto punto, inclusive en este caso, ¿no? En cuestiones políticas, a lo mejor no se veía mucho, obviamente, Suleiman, y la que intervenía era Hurrem. No, pues mira, ¿sabes qué? Tiene que pasar esto, aquello. Bueno, uno de los casos más sonados es el tema de Polonia, que estaba pasando una situación de hambruna, y la que intervino fue precisamente Hurrem. Y de hecho, ustedes lo pueden ver en unos capítulos donde aparece, creo que se llama Ana de Polonia, sí se llamaba la princesa Ana de Polonia, y con la que trató, o sea, económicamente hablando y en cuestión de ayuda, fue con Hurrem. Ajá, ese capítulo está muy interesante, y de hecho hasta inclusive dice, hace muchos años que ya no habló ruso. Y acordemos que obviamente Polonia en su momento formó parte también de Rusia. Antes de que fuera independizada, acuérdense que hubo muchos territorios que pertenecían a lo que actualmente era Rusia. Ajá, ahí nada más ahí hice un pequeño guiño a la historia. Entonces, bueno, lo primero obviamente que fue una mujer, que en este caso, la primera, pues en este caso, pues sí, o sea, tenía más voto y tenía más mando que Suleimán, imagínense nada más. Y lo peor del caso es que, miren, papelito habla, literalmente, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, a ver, aquí está. Ok, a ver. Ay, Diositos, es que lo tenía aquí. Bueno, es que tengo aquí los mitos y realidades. Ajá, aquí está, el tema de que obviamente, pues, en este caso, pues, el tema lógico de Suleimán, ¿no? Que decían que era bastante sumiso y que en este caso, pues, le alcahuetó, bueno, en este caso que lo manipulaba mucho Hurrem. La realidad es que, bueno, básicamente era su consejera ya política, o sea, era como la embajadora. Ajá, o sea, ya la embajadora era de que cualquier asunto político, Rusia o Alemania o Venecia, es con mi esposa. Yo ahorita tengo que ver lo de las campañas y tengo que ver que los territorios enemigos respeten los límites del país. Nada más con eso les digo todo, ajá. Y el límite de Constantinopla, ajá. O sea, todo asunto de lo que fuera Constantinopla, fronteras, cuestiones en este caso económicas, de dinero, cuestiones en este caso de educación, si se le puede llamar de esa manera, pues era concurrente. El otro señor ni siquiera ni, yo, con eso les digo todo. O sea, el otro así de que, o sea, ¿qué pasó? No, pues que pasó esto, aquello, se están peleando tales países, y ya pues el otro nada más, o sea, esta nada más era la que pues conciliaba, o sea, podemos decir de esa manera, o sea, la que conciliaba, la que trataba de dialogar, y si de plano había algo que no había de acuerdo, no estaban de acuerdo, o que querían pasarse de listo los otros países, quien se metía era el otro señor, era Suleiman, mi suegro. Entonces, bueno, en efecto, pues, digamos que hubo mucha confianza, y que de ahí fue donde nace este amor bastante bonito. Les digo, antes de esto, pues lo encuentra en un harem. Aquí también otro factor es que rompe con lo tradicional, es lo que te estaba diciendo Lisette, porque en ese entonces no te podías casar con una mujer del harem. Pues en ese entonces eran como las sirvientas, eran como las chachas, eran como que de plano lo más bajito, como dicen, había jerarquías. Y en ese momento, Suleiman rompe con esa jerarquía, de que pues por alguna razón, cuando la ve, o sea, ustedes se dan cuenta, hermosa, bonita, alta, pelirroja, ojos verdes, dicen que eran verdes, otros dicen que eran azules, o sea, era la mujer ideal para él. Aquí viene la situación del tema de su belleza como tal, ajá. Bueno, la primera, que era una mujer bastante, pues sí, pues era la mujer más hermosa, y obviamente, pues, perfecta físicamente con respecto al harem, o sea, preciosa. Bueno, acuérdense que en la novela como tal hasta me la ponen con las estas aumentadas. Y es que hay que recordar, tiene buen cuerpo esta Mary Muserly, pero la realidad es que los historiadores inclusive dicen que no, o sea, no estaba fea, tampoco estaba bonita, digamos que era algo aproximadamente raro en ese aspecto de que una mujer, se supone europea, estaba ya cruzando las fronteras de un pueblo bastante islámico, o sea, que de plano hasta tenían muchas, en este caso, pues que sus leyes eran bastante estrictas, y que era bastante increíble que un hombre que se supone pues estaba respetando todo el tema del harén, todo el tema del islamismo, de plano la quisiera como su esposa. O sea, de plano era de visitarla, era de ir a verla, era de que en este caso, inclusive, pues, bueno, le invitaba a salir. O sea, la invitaba a salir como si, en este caso, como si cuando fueras, en este caso, a la casa del novio o de la novia,
le decía, oye, voy a salir pues a caballo, ¿me acompañas? No, pues que sí, ¿no? O voy a ir, no sé, en este caso, pues al campo de concentración, ¿me acompañas? O sea, se la llevaba así como si nada, ajá, y eso es lo que se le hizo bastante extraño a la mamá de Suleiman, que es obviamente la sultana Aisha, como pues a las otras dos esposas, o sea, de plano, de que ya estaban sacadísimas de onda, de que Suleiman de plano, ya no la quisiera ni soltar, o sea, que la quería, o sea, que el amor sí era puro, a diferencia de las otras, que era por conveniencia, ajá, porque se supone que eran de familias bastante, pues sí, de mucho dinero. Ajá. Aquí pues de plano, pues ella se supone no tenía dinero, no tenía nada, y pues resulta que de plano la quiso hasta el último día, que bueno, pues digamos la parte más triste de la historia. Ahora bien, la describen como tal, como una mujer que no, bueno, que no era, como bueno, que en este caso, pues, como tal, digamos, no era perfectamente hermosa, pero eso sí, era bastante agraciada y en este caso, pues, tenía un temperamento bastante alegre. Ajá, les voy a repetir. Digamos, no tenía el cuerpo bonito, el cuerpo ideal, pero sí era bastante buena onda, le gustaba mucho platicar con él. En efecto, pues, cuando se ponía triste, en este caso Suleiman, o se ponía bastante deprimido, ¿quién creen que iba? Pues, obviamente, a reírse con él, que le contaba hasta chistes, le contaba hasta cuentos, o sea, que era bastante elocuente, tenía mucha labia Hurrem en la vida real, ¿no? O sea, la verdadera Hurrem, tenía una labia bastante bonita, tanto que, bueno, eso fue lo que le enamoró, y aparte de que, pues, sabía captar muy bien las cosas, y aparte sabía, y a pesar de que no tenía como que estudios hasta este momento como tal, pues tenía mucho interés en cuestiones de política, en cuestiones del tema de la religión. De hecho, como empezaron obviamente a salir, empezaron obviamente pues ahí a haber una relación bastante estable, bonita, es cuando decide convertirse del cristianismo a lo que es obviamente, pues ya el tema del Islam, ajá, y es aquí donde empieza el nombre de Hurrem, ajá, entonces ahí es donde ya empieza pues el tema de las malditas envidias, empieza las peleas entre Mahidevran, que fue con la que más tuvo así pleitos, y que creo que en la novela hasta lo exageraron mucho, ¿no? Pero bueno, como tal, tanto en la novela como en la historia real, sí tuvieron problemas Mahidevran. Se llamaba nombre, bueno, su nombre real de Mahidevran es Gulbahar Mahidevran, y aparte pues con Hurrem. Entonces, hubo muchos problemas, sobre todo en el tema de quién podía darle un hijo. Ajá, aquí es donde empieza el tema político y el tema social. En ese momento, Mahidevran ya le había dado un hijo que era Mustafa. Se supone que eran tres, pero el que más se menciona es Mustafa, el que pues ya ven que en la novela lo desvive el propio papá. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Bueno, primero que nada, pues sí, hubo altercados hasta a golpes, pero fue de parte de Mahidevran hacia Hurrem. Es más, casi Hurrem ni siquiera la topaba, o sea, de plano así de, ahora sí que huele mi shampoo. Ay. No, y aparte, pues, de plano siempre la protegió más que nada porque sabía que esta Mahidevran era extremadamente celosa. Eso es lo que inclusive se dice dentro de la novela. Bueno, en la versión real como tal en los escritos comentaban que, bueno, como tal sí hubo un altercado de golpes, pero no nada más solamente una vez, porque al enterarse de esto Suleimán, lo que hace es mandarla a correr, la manda a un lugar que hoy conocemos como Manisa, ajá, y bueno, pues en ese momento ya su hijo ya estaba, pues ya estaba siendo adulto, ya estaba empezando a tener los 18 años. Entonces, como para que entendiera el tema de la política, lo manda a las famosas provincias, la más sonada es la de Manisa, ajá, y bueno, en efecto, pues digamos que fue el distanciamiento de plano el que definitivamente, ¿sabes qué? Ya no quiero nada contigo, o sea, de que vas a estar, pero ya de lejito. Ajá. Aquí de plano mi esposa oficial como tal tiene nombre y escurren, y eso fue lo que en este caso no le pareció obviamente ni a la madre, ni mucho menos al Islam como tal. O sea, digamos que a la que se supone era la criada, ya la ponía como la esposa, y lo peor del caso es que ya legalmente, o sea, ya de plano, ya con papeles, ya en este caso, pues oficial, de que pues sí la quería como tal, o sea, la quería bien. A diferencia de las otras, que bueno, ahí fue donde empezó, digamos, el pleito y donde empezaron pues estos líos, especialmente tanto dentro como fuera del arena. Ajá, ¿ok? Ahora bien, pues bueno, creo que ya más o menos entendemos, ¿verdad? O sea, acerca de la situación, ajá, de cómo es oficialmente la historia. ¿Tienen alguna duda? ¿Dudas hasta este momento? No, ¿verdad? Entonces, bueno, pues bueno, ahí está. Esa es, digamos, la primera parte. La segunda, pues la belleza, bueno, ya dijimos, su belleza, pues se supone era la ideal y eso fue lo que cautivó más a Suleiman.
Tercera, pues según la manejaban como una villana, como la mala del cuento, como la mala de la historia, la que después de plano hacía su despapalle, ¿no? En la historia de la novela. Originalmente ni siquiera era eso, o sea, de plano, pues era una señora, bueno, mi suegra siempre se comportó de manera tranquila, buena onda, hacia el quehacer. Bueno, le gustaba mucho salir fuera, eso sí es cierto, eso sí es completamente cierto, nunca se quedaba en el arena, ¿eh? Es más, nunca hay registros de que haya estado extrañamente todo el tiempo en la arena, normalmente siempre estaba afuera, o sea, se iba, por ejemplo, actualmente no, a Konya, por ejemplo, se fue mucho al Mar Negro, estaba en Bursa, ajá, y bueno, o sea, en este caso, pues hasta salía fuera de Estambul, o sea, de plano, pues era para conocer el pueblo. Ajá, es más, ni siquiera la gente sabía, o sea, iba vestida pues normal, o sea, como pues, con su turbante, ya saben ustedes, o sea, ya iba con su canasta al mercado, pero nunca nadie se daba cuenta que era la esposa del sultán, ella pues iba como cualquier ciudadana, o sea, de plano como si nada, ¿no? Y hasta inclusive hay registros de que ella pues hacía eso, o sea, de plano pues le gustaba conocer el lugar, fue la única mujer, bueno, mujer sultana en obviamente pues estar al lado de Suleimán, porque acuérdense que pues, las mandaban a otros lugares, más que nada porque ya eran mayores de edad los niños, pero ella no, ella de plano le gustaba salir, le gustaba obviamente pues conocer a la gente. Bueno, acuérdense que inclusive aquí también hay un mito, Suleimán nunca fue mujeriego. Sí, vuelvo a lo mismo, o sea, según tenía sus esposas, según tenía varias amantes en la historia de la novela, pero originalmente nunca fue mujeriego, sí fue más fiel, o sea, sí de plano la quería demasiado, ajá, y cuando, por ejemplo, ¿no? En este caso, y eso sí es cierto, bueno, cuando le quería hacer un desplante, bueno, ¿qué hacía Jurrem? Ah, bueno, ¿te gusta andar ahí de caliente con otras viejas? Que yo también puedo hacer lo mismo. Y resulta que ahí viene la historia del mentado pintor. Acuérdense que hubo en la novela como tal se dice de un pintor que estaba muy enamorado de Jurrem. Esa historia como tal no está tan descabellada, eso sí, inclusive hasta se tenía en tela de juicio de que sí era completamente cierto. Hay supuestas cartas donde aparentemente Jurrem, pues sí, o sea, de plano, pues mi suegra, pues al ver que de plano el otro ni le hacía caso y que ya quiere andar con otras, órale, pues yo también puedo, o sea, si tú dices que eres guapo, yo también, los dos podemos jugar el mismo juego. Y lo peor del caso es que ya pues era la autoridad, o sea, ya para qué se le ponía al tú por tú, ¿no? Entonces, viene la escena del famoso pintor, eso es supuestamente completamente real, supuesto y alegadamente que sí hubo disque infidelidad como tal, pero pues fue porque el otro dicen que andaba de puerco, sin embargo, la realidad es que nunca fue infiel, como tal, pues siempre la trató con respeto, la trató mucho mejor que a las otras, a las otras sultanas, y más que nada porque ya hacían como que cosas feas, ahora sí que en este caso a espaldas de Suleiman, y eso fue lo que no le gustó. Se habla inclusive de problemas fuertes de dinero, de que de plano hasta se andaban ahí traqueteando pues cosas del harem. Otro tema, obviamente, pues en este caso, pues en efecto, pues inclusive porque le engañaban con otro, imagínense nada más, ya se habla de infidelidades, lo cual pues vuelvo a lo mismo, no está del 100% registrado, esto es supuesto y alegadamente, ajá, pero como tal, nunca fue puerco Sulimán, de hecho inclusive dicen que fue como los amores más bonitos que hubo entre el sultán Sulimán y la sultana Hurrem, o sea que de plano la respetó hasta el último día de su vida y que inclusive hasta le lloró bastante feo. Miren, es más, aquí lo tengo como tal, que dice que en efecto el amor de Suleiman, en efecto, o sea, según dice que ya andaba con varias viejas, eso no es cierto, la realidad es que obviamente quedó muy deprimido, de hecho por eso tuvo muchas complicaciones en su salud, hasta que, bueno, fallece en lo que es 1500, Suleiman fallece, si no me equivoco, en 1566, y bueno, pues queda en una completa depresión, iba constantemente pues al pequeño, en ese momento pues al pequeño, digamos, ay Diosito, bueno, a lo que era el pequeño cementerio o la pequeña, porque empezó siendo una pequeña, ay, ¿cómo se dice? Como un tipo mausoleo, pero especialmente para Hurrem, ¿no? O sea, en este caso siempre la iba a visitar, le escribía poemas, de hecho, cuando era, inclusive cuando le iba a visitar en los arenes, bueno, le era él, ven que hay una escena donde están como las rejitas, ¿no? Bueno, en la vida real como tal, en la historia, eso no lo pasaron, pero se dice que le mandaba como papelitos, ¿no? Le mandaba con unos papelitos, obviamente con poemas, con cartas, con piropos, o hasta incluso decía, oye, pues, ¿cómo has estado? O sea, que era como un amor así, como de noviecito de primaria, o sea, de secundaria, de chavitos, hagan de cuenta que eso hacía Suleiman con Currem.
Y pues, pues bueno, la escena como tal, ya ven que supuestamente que para seleccionar a la concubina tenían que bailar y que si salía un trapo morado, se lo aventaba la muchachita con que se iba a quedar obviamente esa noche. Sin embargo, no es así. O sea, de plano era de visitarla todos los días, era obviamente pues de llevársela pues fuera del harén. En efecto, pues digamos que donde se te declara su amor es precisamente cuando en este caso le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Puedes venir tantito a mis aposentos? La otra dice, o sea, ¿para qué? Yo la verdad no le entro a eso, tengo que hacer qué hacer, ¿no? En esa época. Le dice, no, no es nada malo, simplemente quiero que platiquemos, que en este caso quiero hablar contigo de un asunto importante. Y es cuando, pues, como típico caso, ¿no? De los príncipes azules, este, llega a los aposentos, ve que pusieron una cena, y es donde sale esta escena, donde inclusive, acuérdense que decían que querían envenenar a Hurrem. Acuérdense que hay un postrecito, y hay un postre que es muy significativo en Turquía, que es como una especie como de pastel de durazno, con duraznos en aníbar, y que de plano le echan como crema chantilly, no me acuerdo cómo se llama el platillo, que es el más caro inclusive en el menú en la gastronomía turca. Entonces hagan de cuenta que ese era su platillo favorito, bueno, lo mismo, pues como cotorreaban como amigos, o sea, como amigos, ¿quién iba a pensar, pues bueno, que el sultán más conocido del mundo se enamoraría de la chica? Le dice, ¿sabes qué? Pues mira, la verdad es que, pues es que me gustas mucho, la verdad me llamas la atención, quiero casarme contigo, o sea, le fue, o sea, ni siquiera ni hoy en día los hombres, o sea, todavía les tiembla, ¿no? Pero sí fue directo y ¿sabes qué? Me gusta, o sea, estás guapa, me gustas, la verdad, y fue cuando, y de hecho, inclusive, bueno, aquí según te lo manejan mucho drama, mucho texto de alguien, mucho drama, ajá, y que según pues las intrigas y los problemas en el pasillo, no es así. En la vida real fue que le cantó directo, o sea, Suleiman le declaró pues obviamente que estaba enamorado de él, perdón, de esta, de Hurrem, de mi suegra, y pues bueno, empezaron pues o sea, empezó, órale, ok, ¿qué me propones? A ver, ¿a qué me estoy metiendo? Pues que mira, para empezar, pues bueno, en este caso tú, en este caso eres europea, te tienes que convertir al islamismo, tiene que pasar esto y aquello. Y antes de esto, y aquí viene la parte incoherente, es que resulta que supone que en la historia Aisha no quería a Hurrem, porque pues la que iba de chismosa era Beidebrán. La realidad es que Aisha de plano la quería. Primero la quería, pero sabía de plano el potencial de que obviamente hasta podía gobernar todo un territorio. Y es donde empieza el famoso sultanato de las mujeres, ¿no? O sea, que de plano cuando entra Hurrem, oficialmente ya también es la que manda. O sea, de plano es la que tiene voz y voto y la que pues inclusive Suleiman tiene que consultar si le parece o no cualquier cosa. O sea, inclusive que si se vaya a hacer alguna campaña o en este caso alguna situación, pues no sé, militar, que digamos que en este caso tenía que decir sí o no, y la última palabra era Hurrem. Ajá. Entonces, hagan de cuenta que pues le dice, ok, ¿qué es lo? Bueno, en este caso, pues se da cuenta la agilidad de Hurrem, la elocuencia, que pues se supone que pues le agrada a todo el mundo, y entonces pues empieza a entrenarla y es donde es obviamente ella, Aisha Sultán, que obviamente pues en efecto le entrena, le enseña algunos idiomas, le enseña el tema obviamente de lo que es la cultura pues obviamente otomana, el tema del Islam, ajá, e inclusive pues bueno, le enseña pues las artes del palacio, el tema del baile, hacer el quehacer, la comida, porque se va a cocinar, aunque no lo crean, o sea, no crean que en este caso era, nada más se quedaba ahí echado, no, o sea, mi suegra sabía cocinar para colmo de fregar, y eso inclusive está comprobado porque dentro de su diario, y de hecho el diario se encuentra, creo que es en Konya, el famoso diario de Hurrem, tiene hasta recetas de cocina. Yo le quería pedir el chicharrón en salsa verde, pero no se puede. Inclusive, pues, cómo se hacía el pozole. No, no es cierto. ¿Cómo se hacía el kebab? ¿No? Los huevitos revueltos. Huevita la mexicana. No, no es cierto. No, pero, o sea, la vida real es que sí sabía hacer, pues, muchas cosas, era bastante habilidosa. Y de hecho se le conoce como la primer, si no me equivoco, la primer filántropa de la historia de lo que es el sultanato y de la historia de las monarquías, porque ni siquiera ni Juana de Castilla, ni por ejemplo, ni la Chávez, ni sabía aprender la estufa. Esta sí te sabías aprender el anafre. Ay, ya me imagino a la Jurrem, bueno, a mi suegra Jurrem, ahí haciendo las gorditas. Va a querer una marchantada, una gordita de abajo requesón. Unas quecas. No, pero sí, la verdad es que de que era bastante experta de casi todo, era bastante experta, ¿ok? Y bueno, el tema del aislamiento, así se le conoce, bueno, el mito, bueno, es que las tenían ahí recluidas, bueno, especialmente a Hurrem, ¿no?
que la tenían encerrada, que la tenían pues en este caso contra su voluntad. No, ella se salía, o sea, vuelvo a lo mismo, se salía, conocía a la gente, es más, salía de manera discreta, o sea, sin tanta excentricidad ni joyas como según la novela te la plantean, no, ella salía con su turbante, se salía a pasear, inclusive se llegó a contar que llegó hasta Italia, por eso el tema del Vaticano, ajá, por esa razón se dice que llegó en diferentes lugares, iba pues así a conocer pues el territorio, se dice que inclusive intentó visitar a su familia, pero pues ya lamentablemente muchos de ellos lamentablemente ya no estaban, habían fallecido por el tema obviamente de su rapto y toda la cosa que había en su momento. Y bueno, se sabe que vuelvo a lo mismo, regresó pues a sus tierras, que fue Polonia, Ucrania y obviamente pues Rusia. Ajá, entonces, o sea, digamos que fue, digamos, en este caso, a empezar el tema de sus relaciones comerciales, o sea, políticas, no creo que otra cosa, no, no, no. Y bueno, en este caso, pues, obviamente, pues, o sea, de plano, ella ya sabía a qué iba, o sea, de plano ya iba en el tema de mandar para o sea, de que era para el pueblo, ajá, o sea, en este caso, saber qué es lo que necesitaba el pueblo. Y vuelvo a lo mismo, inclusive no le pedía permiso a Suleiman, ¿sabes qué? Me voy a salir, voy a hacer algunas cosas, ahorita vengo, ¿sabes qué? Y tengo que ver pues cosas así de este caso de la gente, ¿ok? O sea, tú y yo podemos hacer lo que queramos, pero, o sea, en la privacidad, pero ahorita lo que importa es la gente, ¿ok? De hecho, inclusive, fíjense, y esto yo no tenía idea, yo creo que ustedes, bueno, han de haber escuchado un lugar que le llaman La Meca, ajá, así se llama, La Meca, ajá, esto se encuentra en Arabia Saudita. Para quien no sepa, en el islamismo, así como nosotros en el catolicismo tenemos la Basílica de Guadalupe, que es el máximo lugar donde van, pues obviamente guadalupanos, católicos y gente de la religión, en Arabia Saudita, en el Islam, su centro, pero de plano obligatorio, es la Meca, ajá, y de hecho, inclusive en Turquía, si no puedes ir, hay un muro especial, ajá, una especie de pared especial donde hacen sus rezos. Hagan de cuenta que eso fue lo que aportó Jurra. Aunque ustedes no lo crean, eso fue lo que aportó nuestra mi amada suegra, ajá. Ella lo que hace, pues es obviamente, digamos, pues inculcar el tema del islamismo, el tema de la educación, en el tema obviamente de cómo, pues en este caso, profanar la religión, no, no, perdón, inculcar la religión, no profanar, es otra cosa, no, no, no. Inculcar la religión, inclusive hasta que lo mandaba a limpiar, el centro ceremonial de la Meca, que lo mandaba a limpiar ella. Inclusive construyó mezquitas, construyó hospitales. Fíjense, yo creo que tan limpia era bastante, o sea, de plano, Roxelana era bastante limpia, que hasta inclusive, ¿qué creen que hizo? Baños públicos para mujeres. Y de aquí es donde empieza a contarse y se habla hasta el día de hoy que fue gracias a esas acciones y gracias inclusive a los fondos que era de su propio dinero, o sea, no crean que se lo pedía al pueblo, era de su dinero, ajá, o sea, llegó un momento en el que ni le importaban las joyas, o sea, era de que con las joyas o con en este caso, pues, lo que había en el harén, inclusive hay una parte donde en la serie comentaba que pues ya no había dinero, era porque pues mandaba a construir los hospitales, escuelas, mezquitas, hacía aportaciones dentro de lo que es la Meca, actualmente pues lo que se conoce como el centro de la Meca, y pues bueno, digamos que esas acciones sociales, o en este caso esas acciones de buena voluntad, caracterizan mucho a Jurren porque ni siquiera las otras hacían esto, o sea, de plano, pues yo creo que echadas las mujeres, no, está de plano, ¿sabes qué? Pues vámonos a salir, vamos a construir esto y aquello, ¿te gusta? No, o en este caso, ¿te gusta Suleiman? No, pues que sí, qué bueno, gracias, ¿no? Y le tenía que declarar cosas, ¿eh? Simplemente, ¿sabes qué? Mira, pasó esto, hice esto, encontré esto, en este caso, pues, hizo esto allá en Arabia Saudita, mandé, pues, dinero para la gente de tal lugar, mandé kilos de maíz, ajá, trigo, o sea, de plano ella era bastante desprendida. Y eso era lo que, o sea, hasta el mismo Suleiman se le caía la cara de vergüenza de que, ¿cómo es posible que de plano esta señora, esta muchacha, que se supone, pues, que venía como vil persona fea, o sea, en este caso, pues, algo, o sea, para tratarla mal, me esté dando, pues, una lección de humildad? ¿Cómo es posible, o sea, que de plano alguien que ni era de la corona, o sea, de la monarquía, tenía un poquito más de caridad que los que se supone son de la monarquía? Lo hemos visto hoy en día, ¿eh? O sea, de plano con Doña Empotrada y todos estos personajes, voy a creer que este tipo de personajes sabían realmente lo que era atender al pueblo. Eso es a lo que voy. Ajá. Imagínense nada más, ¿no? Adelantada, sí, aunque no lo creas, y ella le venía valiendo madres. O sea, básicamente en pocas palabras, iba a gobernar, no a andar de que la bien así, ay, está bien bonita, no, 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 o sea, era de que hasta inclusive ensuciarse las manos, o sea, hasta ensuciarse las manos,
de plano, pues, de que si tenía que, pues, tener carácter, tenía su carácter, pero feo, o sea, de plano, lo poquito que nos enseña con Mary Muserli es nada, o sea, en su momento se habla de que inclusive hasta gritonizas y todo, si de plano el otro, no sé, se le ponía al tú por tú, o sea, Suleiman se le ponía al tú por tú a esta, Hurrem, y la otra así de, ¿qué fue lo que dijiste? Ya casi en este caso así de, me dices algo y te cacheteo, así, casi, casi. Como buena mamá luchona. Y de plano de que cuidaba obviamente a sus hijos, miren, ni se diga. Imagínense, hasta a mi amomosh. Dice, la sultana era la que dirigía el imperio. Exacto, ajá. Y él era, exacto. Básicamente, pues, él tenía que encargarse del territorio, o sea, que estuviese todo controlado. Ella de plano, el harem, lo que es obviamente Constantinopla, y obviamente, pues, en este caso, ver que todo estuviese, pues, bien, en buenas condiciones, ¿me explico? Y les vuelvo a repetir, pues, inclusive, pues, hizo hospitales, escuelas, mezquitas, baños públicos para mujeres, cosa que en Europa, acuérdense que, en efecto, pues, eran bien cochinos, hasta hacían del baño ahí en el pasto como animales y ellos no, hasta inclusive hay registro de las primeras letrinas. Uh-huh. Bueno, todavía existen los baños públicos, de hecho, en la mezquita donde está enterrada Hurrem, que es la mezquita de Sulemaní, todavía es un baño público y la gente puede ir sin ningún tipo de tema, ¿eh? O sea, pueden ir tanto los que no son islámicos como los que sí pueden, en este caso, inculcar el islamismo. Y no me digan que no es porque ya investigué bien, ¿ok? Bueno, les voy a repetir, inclusive, pues estuvo, inclusive haciendo, pues, pequeñas labores dentro de la famosa Meca. Ajá. A ver, déjenme ver qué es lo que me mandó. Ah, miren, fíjense, de la famosa mezquita de Sulemaní. Aquí está, miren. Ajá. Que de hecho tengo hasta inclusive la ruta, ajá, donde podemos encontrar. Bueno, ahí están enterrados tanto, bueno, más bien, están enterrados la mayoría del sultanato. Está Sulemán, por supuesto, la sultana Hurrem, creo que está, si no me equivoco, no me acuerdo si está Mehmet, que fue el hijo que, pues sí, se dice que desvivió Maidebrán, o mandó a desvivir Maidebrán. Inclusive, pues está, bueno, Bayaceto está en otro lugar, mi amosho, mi hombre, no es cierto. Ay, no. Ya de plano, ya estoy preparando los cuartos. No, no, no. Ay, Diosito Santo, permítame. Ahí está, perfecto. Este es el interior de la mezquita, ajá, de Sulemaní. Y quienes se encuentran, estaría, si no me equivoco, perdón, si no me equivoco, es Suleimán, es Ibrahim Pasha, obviamente estaría Hurrem, mi suegra, lógicamente, la auténtica, ajá. En efecto, se encontraría Mehmet. Ah, Cihangir también está, que por cierto está muy triste esta historia del príncipe Cihangir. ¿Quién más está? Abdullah, que sería su segundo primogénito, pero falleció 3 años después por complicaciones de respiración. Y bueno, pues les voy a repetir, solamente el que está afuera sería Bayazet, ajá, en este caso Bayazid, ajá, que pues es el famoso príncipe rebelde, que hagan de cuenta que era Hurrem, pero no hombre, y lo amo. ¡Ay! ¡Amo Chanran! No, no es cierto. No, no, de verdad, una cosa preciosa. Dice, se la comió el personaje. Ah, bueno, sí, ya lo pusieron. A ver, pero ¿qué opinan ustedes? O sea, muchas cosas interesantes acerca de la historia. Y bueno, ahí está precisamente la mezquita de Sulemaní, ajá, así se llama Sulemaniyye, así se conoce, o la mezquita del Sultán Sulemán. Actualmente se encuentra en lo que conocemos como Estambul, ajá, y de hecho lo interesante es que lo que rodea precisamente la mezquita son puras, como mercaditos, plazas públicas, tiendas así, que venden las personas, los artesanos, una cosa bonita, preciosa, y de hecho hasta inclusive lo tenía como fondo de pantalla en mi teléfono, hace muchísimo tiempo, hace algunos ayeres, ¿no? Pero una cosa bastante, bastante hermosa, ¿ok? Ah, de veras, les iba a mostrar, estas son las declaraciones de Miriam Muserli, bueno, más bien, la actriz que obviamente hace el doblaje de Miriam Muserli, miren, ahí está precisamente, esta es la mezquita de Sulemaní, y lo más chistoso es que hagan de cuenta que dando como la vuelta se encuentra el Palacio de Topkapi, ajá, se encuentra a unos 13 kilómetros de la mezquita original de Suleiman, ajá, ahorita les enseño el mapa por si gustan ir, por si gustan ir a conocer. Ay, yo también ya como turista. No, pero sí, o sea, la verdad, actualmente pues es un museo, también inclusive funcionó en su momento como, bueno, es mezquita, pero también en su momento funcionó como iglesia. Ay, no me acuerdo, aquí está, es esta. Déjame poner aquí, oh, Diosito Santo, ok, es esta, si no me equivoco. Aquí, por ejemplo, bueno, esto lo encontré en el Google Maps, pero, para que me entiendan, y creo que ahí está arriba, ahí está.
es el Palacio de Top. Ah, no, este es de Santa Sofía. Ajá, este es de Santa Sofía, que es la mezquita más grandecita que hay allá en Estambul. Le sigue obviamente la de Suleimán. Y bueno, este es, digamos, el trayecto que es de, obviamente, la mezquita de Suleimán, que es la que está marcada de color rojo, con la de Santa Sofía, que se pone que está a casi a la vuelta. Ajá, una cosa, pues, impresionante, ¿no? Bueno, pues es de 14 kilómetros aproximadamente. Esto es en cuestión de tanto pues ir en taxi como obviamente pues en efecto pues si no me equivoco pues yéndose pues en un transporte como tal, ¿no? Este otro, si no me equivoco, creo que es el de, bueno, igual creo que es el de, a ver, aquí está, Palacio de Topkapi. Este sí es donde es el famoso harén, ajá, donde salía mi suegra todos los días casi, ¿no? A divertirse, a pasarla chingón, a ver cosas para el pueblo, lógicamente, no como otras inventadas, ¿verdad? No, o sea, pues iba a ver cómo estaba el pueblo, cómo estaban las condiciones. Y bueno, en efecto, pues ahí está precisamente la distancia entre lo que es la mezquita de Sulimán y obviamente el famoso palacio de Topkapi, ¿ok? Ahí está, para que vean que no, pues en este caso, para que vean que pues no es cuestión de la novela, sino que era la novela como tal. Básicamente pues fue tratar de obviamente reflejar la historia que marca mucho, pues tanto en este caso en la novela, en la ficción, como obviamente en la vida real de los turcos. Ajá. Bien, ahora bien, espérenme, no les había puesto obviamente las declaraciones. Estas son las declaraciones traducidas de Meryem Museli cuando obviamente pues hace pues a la famosa Sultana Hurrem. Ahí va. Sonó el teléfono y mi agente me dijo, les mostré tus videos, les gustaste y quieren verte. Te invitan a Estambul para una audición. Pensé, bueno, tengo tiempo, así que vine a Estambul. Hice la audición y Ahí está, hermanitas. Pues sí, les voy a repetir, así fue como la encontraron a Miriam Muserli. Tiempo después ya sabemos todo el escándalo que pasó, que les voy a repetir, aquí quienes tuvieron mucho que ver fue la vieja esta de la Pelín Caraján, la que hizo a su hija, tristemente, y la mujer que hizo a Aisha Sultan, la tal Neva Hashere. Ay no, pesadas las dos, son de lo peor. No sé cómo es posible que esta Adamari López, amiga de esta Pelín Caraján, qué vergüenza. Y bueno, vamos a escuchar en este caso a Baji de Peshin, de igual, la voz traducida, de cómo fue que obviamente también en este caso la localizan o en este caso le proponen al personaje ya de Hurren en su versión adulta, ¿va? la verdad es que semejante producción y el papel que iba a tener me asustaron un poco. Por supuesto que cuando uno está en su casa e imagina todo, cree que todo va a estar bien, pero cuando enfrentas las realidades, cuando verdaderamente temes, temí avergonzar sobre todo a mis seres queridos y tuve miedo de no estar a la altura de las circunstancias, de lo que el papel me requería. Fue un papel muy importante para mi carrera, un gran desafío para mí. Y sí, de hecho, bueno, creo que fue en esa época que ya tenía esta situación de que le dio esta cochina enfermedad a la pobre Baji de Peshin, y fue gracias a eso, se me está cayendo esto, ya está. En su momento, pues, en efecto, pues sí, o sea, le funcionó, pero también le perjudicó, porque bueno, todo el mundo nos quedamos, pues, con el rostrato de Mary Muselli, o sea, de plano, pues, el querer usurpar, obviamente, al personaje, el hecho, obviamente, de que, en efecto, pues, ya no saliera, fue lo que en su momento como que bajó muchísimo el tema de la popularidad de la serie, sin embargo, como tal, creo que sí la llevaron para bien, hasta pues que lamentablemente pues fallece, ¿no? Se supone que la historia como tal fallece. Y bueno, esta situación pues bueno, en efecto pues funcionó bastante tanto para ellas, que de plano pues en su momento no tenían como que digamos tanta popularidad, a diferencia de hoy en día que tú las conoces como Kurrem, como el príncipe Bayaceto, como el príncipe Slim, ajá, o sea, de verdad les ayudó muchísimo tanto a los actores que ya eran muy conocidos en su país, como a los que se supone hoy en día son protagonistas, o sea, en cierto punto fue, digamos, un arma de dos filos, pero aún así, pues sí, digamos que el escándalo como tal sigue el tema de qué pasó detrás de cámaras con, obviamente, pues, en el tema de Miriam Muserli, o sea, de pronto todos nos quedamos con el personaje de la Sultana Hurrem, pero de jovencita, ajá, y creo que en este caso, pues, inclusive hasta, fíjense, tanto en este caso como tal en internet, o sea, en este caso las imágenes, te buscan más al personaje hecho por Miriam Musterly que la imagen real, ajá, en este caso del personaje, o sea, en este caso del personaje histórico, ajá, así decirlo de esa manera. Por eso es bueno diferenciar en este caso
a el personaje con la persona que en su momento vivió esa dichosa época. Y bueno, ahorita les voy a enseñar cómo son algunas representaciones de Hurrem de esa época, o sea, en este caso de cómo era en su momento. Miren, estas son, aquí se supone que sería la versión real de la Sultana Hurrem. Les digo, muy adelantada a su época. En efecto, miren, así estaba, según representada por algunos pintores. De hecho, hay un caso, por ejemplo, de este Tiziano, se llama así el pintor, ajá, un pintor italiano que logró, obviamente, retratar a Hurrem y de hecho, la pintura, bueno, la que está hecha con inteligencia artificial está, donde sale Miriam Userli, ese es el retrato, digamos, más o menos encontrado y el que pues obviamente utilizaron los productores para buscar a la que sería la actriz, ajá, y que bueno, de plano, en este caso, pues sí, dieron en este caso un buen acierto, tanto en este caso con Miriam como obviamente con Bahía Peshin, y bueno, estas son, digamos, las pinturas o, digamos, las referencias del por qué, obviamente, pues conocemos a la Sultana Hurrem de manera, en este caso, pues, jovial, ¿no? Aquí viene la primera situación del tema de que, según hacía Macumba, aunque ustedes no crean tan ignorantes eran sus tenía muchos avances específicamente, tanto tecnológicos, bueno, tanto científicos como sociales, adelantada a su época, pero hasta inclusive la gente era muy ignorante o muy cerrada de mente, que hasta llegaron a inventar que era bruja, que era pues macumbera, peor que la Verónica Castro. Fíjense, pues supuestamente que por el cual Suleiman se enamoró de ella, que porque según le hacía pociones, que le daba agua de calzón, que quién sabe qué tanta jalada, lo cual no es cierto. Les voy a repetir, el amor fue tan bonito y fue tan puro que obviamente, pues, en efecto, pues, en este caso, pues, su belleza lo dice todo, era súper guapa, en este caso, pues, era algo que era muy difícil de encontrar, o sea, algo que en cuestión de mujeres, algo que se supone era lo estético, lo precioso, y eso fue lo que le llamó mucho la atención a Suleiman, ¿ok? Eso quiere decir que en este caso, su hechizo como tal fue muy buena intelectual, que era muy metida en cuestiones de política, y que de plano, pues, ella era, o sea, de plano definía su libertad como tal, o sea, de plano no necesitaba pedirte permiso. Si quería hacer cualquier cosa, salirse, o en este caso se le ponía sultán, se le ponía porque se le ponía, o sea, de plano era autoridad como tal, y en este caso se tenía que dar a respetar, ese es el factor, porque como tal las ponen como muy sumisitas, como en este caso muy tontitas, y obviamente ella no, o sea, de plano era otra cosa, y era de que o me respetas o hago que me respetes, canijo, hombre. Así de fácil se los manejo, ¿ok? Así de fácil y sencillo se los digo. Así era de que de plano era de que era de respetarse, pues, a la sultana como tal, ¿no? Ahora bien, aquí tenemos otra, aquí está. El tema de Ibrahim Pasha. Ibrahim Pasha era, digamos, el amigo de confianza de Suleiman en México. Dato interesante, se decía que según Suleiman y Ibrahim andaban juntos y no precisamente de otra manera. Que porque inclusive, bueno, se llegó a comentar, o sea, ha dicho mucho, que supuestamente Ibrahim y Suleiman eran, pues, no tan solo amigos. Ahora sí que amigos, simplemente amigos, como Ana Gabriel, ¿no? Y que a lo mejor eso fue lo que hizo que se pelean tanto en este caso Hurrem e Ibrahim Pasha por el hombre, por el Suleiman. Ahora sí dirían dos mujeres, un pepino, digo, en este caso un gafito. Ya me entenderán, ¿no? Es un rumor, no es completamente cierto. Sin embargo, lo que sí es completamente cierto es que aparentemente ya estaba pasando de listo Ibrahim, que era bastante prepotente, que era bastante soberbio, era muy codicioso, hablaba muy mal del sultán. Llegó un momento en que inclusive en cartas y en tratados, él se autoproclamaba sultán. De hecho, hay una escena muy significativa dentro de la serie, ajá, donde supuestamente él se manda a hacer una estatua, ajá, donde según pues sale así como, como que con la escultura, bueno, sale su escultura, con la forma del sultán. Esto no lo toma bien, obviamente, Suleiman al enterarse de esta situación, y la escena es obviamente que destruye la estatua, ajá, básicamente diciendo, en este caso, advirtiéndole a Ibrahim dónde era su lugar, que estaba bien que sí, era su amigo, era su compañero, o que era su noche de pasión, pero que también no se pasara de listo, o sea, que de plano, pues, él era el sultán, él la autoridad, y él tenía que respetar tanto a él como obviamente a su esposa, porque llegó un momento en el que ya se pasaba de listo hasta con Hurrem, ajá, entonces, que de hecho, un dato interesante es que como tal también se dice que Hurrem, o sea, en este caso, Alexandra como tal, cuando era Alexandra, era para Ibrahim, o sea, que de pronto Ibrahim estaba súper enamorado en este caso de Alexandra.
sin embargo, pues no hay registro como tal, y que de hecho eso fue lo que originó como que esta rivalidad entre Suleimán y obviamente entre Ibrahim, y que por esa razón a lo mejor pudo ser que se lo quiso, pues, así que en este caso acabárselo, ¿no? Mandarlo con San Pedro, mandarlo con Alá. No, pero no, la realidad es que en este caso fue por lo soberbio, por lo prepotente, por lo gandalla y que de plano ya se autoproclamara sultán, o sea, que de plano se pusiese al tú por tú con el mero jefe. Entonces dice, ¿sabes qué? No, o sea, de plano ya solito se echó de cabeza. Con eso les digo todo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema de Ibrahim Pasha y aquí es donde conoce a Rustem, que Rustem termina siendo como en este caso, sí, el yerno, si no me equivoco, el yerno de Mirima. Ajá. Ahora bien, después, pues bueno, en este caso, el tema del pueblo otomano. Fíjense, les voy a repetir, como hubo unos que sí, de verdad la querían mucho, que la verdad la respetaban, la estimaban, eso es una realidad, hasta el día de hoy, pues la han tratado súper bien. Hay otros que vuelvo a lo mismo, la tratan de bruja, la tratan de prostituta, la tratan de lo peor, o sea, unas cosas bastante terroríficas, ¿no? Llegó un momento en el que inclusive, pues, no la quisieron por el tema de que era extranjera, algo que rompe precisamente la tradición de lo islámico, que era gente, bueno, las chicas del pueblo, en este caso del territorio, y lo que rompe obviamente Solimán es casarse con una mujer extranjera y lo peor del caso es que gracias, de hecho, por ejemplo, aquí viene el tema de la favorita, ¿ok? Originalmente era la Haseki, así se le conoce las Hasekis, es decir, la que de plano tiene el mando, o sea, de plano la que es, o sea, ¿cómo explicárselo? Suleiman se le ocurre obviamente una palabra o se le ocurre un término para obviamente decir, ¿saben qué? Ella es mi esposa y la van respetando como tal. Y aquí es donde tiene el término de Hasek y Sultán, ¿ok? En un momento era Hatun, que era, digamos, la jefa. Sin embargo, Haseki ya viene siendo la preferida del sultán. Ajá, en este caso, eso quiere darnos a entender la preferida del sultán. Y es donde en este momento, pues ya, se supone, se casa con con Hurrem, en este caso se supone que obviamente ya, pues es su esposa oficialmente, ¿sabes qué? Pues ella es la Haseki, ella es la que manda, ella es la que en este caso es mi dueña de las quincenas, por así decirlo, y lo interesante de todo esto es que, bueno, digamos que obviamente si hizo, digamos, su disque villanías, no lo hizo porque de plano que llama la atención, era la lucha por la supervivencia, o sea, en este caso, de dejar un buen legado, de obviamente, pues, de que de plano, pues, lo poco, mucho que estaba haciendo en su momento Sulimán fuera preservado y que de plano fueran mejores los hijos o los futuros sultanes o los futuros hijos, obviamente, de Sulimán, o sea, que fueran mucho mejor que el papá. Pero bueno, pues, eso dejó mucho que desear, ¿verdad? Ahí te voy a platicar por qué. Entonces, bueno, como tal, pues obviamente algunos la quieren, algunos pues no la quieren, otros de plano pues hablan bien de ella, como ahorita, y otros de plano se la acaban, tanto en este caso, porque retoman obviamente el tema de Hurrem, o toma, perdón, el tema de Meriem, con el tema obviamente de la sultana en la vida real. Pero pues hasta el día de hoy como tal, pues la respetan, la estiman, forma parte de la historia hoy en día, y pues bueno, digamos que este es un acercamiento, o sea, el sultán como tal funcionó como un acercamiento dentro del tema de cómo pues tienen estas políticas muy estrictas, porque son bastante exigentes, porque son bastante especiales, sobre todo en la religión islámica, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la razón por la cual obviamente pues es muy preservada y es tomada en cuenta hoy en día la sultana Hurrem y obviamente todo lo mucho poco que hizo de aportaciones tanto en Turquía como a nivel global, porque ya era bastante, bastante respetadísima, ¿ok? Bueno, ahí está, a ver, ¿qué tenemos aquí? Ah, bueno, pues vamos a escuchar precisamente, pues pues quién era Hurrem, ¿no? Hola, soy Roxelana, nací en el siglo XVI y pasé de esclava a ser la mujer más poderosa del imperio. Comenzamos con dramas. Yo vivía en la actual Ucrania, en una zona donde constantemente se capturaba gente para venderla como esclava al imperio otomano, que era quien partía el bacalao en mi época. A mí me vieron adolescente, hermosa y con el pelo rojo y dijeron, está directa para el harén del sultán. Me llevaron al palacio de Topkapi en Estambul y cuando me vio el sultán, Suleimán el Magnífico, se quedó prendadito por mi inteligencia, belleza y carisma. ¡A huevo! Suleimán, soy como un imán. En el harén me llamaban Hurrem, que significa la que ríe. ¿Cómo sería yo de guapa y de lista que Suleimán me liberó y se casó oficialmente conmigo? Sí, quiero.
Fue un escándalo en palacio. Se creó una lucha de poder tremenda. Las otras mujeres de Suley y sus hijos se sentían amenazados. Y otro que no me podía ni ver era la mano derecha de mi marido, el gran visir Ibrahim Pasha. O Pasha para allá. Y cállate, que soy la Hurrem. Todo esto me hizo fuerte y consolidó mi poder. Gestionaba asuntos de Estado, apoyé obras públicas, fundé mezquitas, hospitales y comedores. Conmigo se inició el sultanato de las mujeres, un periodo en el que esposas y madres de sultanes influían en la política. Al morir me enterraron en un mausoleo propio. Para algunos fui una manipuladora ambiciosa y para otros una estratega brillante. Juzguen ustedes, pero mientras tanto... Ahí está, hermanitos, la verdad, muy buena la imitación de la señora que obviamente hizo a mi suegra, lógicamente. No se puede juzgar porque creo que en este caso fue un poquito más prudente que mi amiga la doña empotrada, ¿no? Esa de plano no sabe respetarle a Felipa peor tantito. Fíjense, hasta inclusive vuelvo lo mismo, como ya se está, bueno, ahí les va, peor tantito, que me salieron sus hijos bien hochis. No, miren, les voy a platicar bien en serio. Lo que pasa es que se supone que hasta apenas que han salido más información respecto al sultanato, qué pasó con Suleimán, muchas pruebas respecto a que si en algún momento hubo deslices, infidelidades y estas cosas, pues que no salió que, bueno, supuestamente que algunos sultanes eran hochis. Y aquí viene la situación, bueno, para empezar, obviamente, pues Hurrem tuvo 6 hijos, de los cuales los más conocidos fue Mehmed, ok, que de hecho, pues sí está oficialmente dicho que fue Mahidevran quien lo mandó a ejecutar, ¿ok? Más que nada porque ya había mucha envidia y más porque ya tenían muchísimo poder, sobre todo por el tema del sultán, o sea que de plano ya estaban haciendo cosas por el bien del pueblo, cosa que los otros ni siquiera ni nada de eso, ¿no? Eso sí está comprobado, de hecho recordemos que Mehmed fallece por una enfermedad bien gacha, que tiene que ver pues con esto del VIH, y fíjense, estamos hablando de enfermedades de esa época que ni se conocían, ¿eh? Esa es una. Y que bueno, después de un tiempo se habla de la famosa ejecución de Mustafa. La realidad aquí viene la siguiente, de hecho inclusive se culpa mucho a Hurrem del fallecimiento de Mustafa. Mustafa es el que está al lado de Mahidevran, aquí en la portada como tal. En la vida real como tal pasa la siguiente situación. En la serie como tal, recordemos que hay una parte donde Suleiman sueña que este Mustafa ya es el sultán, ya es en este caso el que le sigue al mando. Sin embargo, lo que hace es eliminar al papá. O sea, que el sueño lo que le predijo es que aparentemente le tenía mucho resentimiento Mustafa a su padre porque ya quería a la otra señora, en este caso ya quería a Hurrem, pero Hurrem pues ya era la autoridad, ya era la que pues, estaba haciendo cosas bien por el pueblo y peor tantito que le da 6 hijos, entre ellos es Mehmed, que dicen que era mucho mejor en cuestión de militar. Bueno, salió igualito al padre, imagínense nada más mi cuñado, salió bastante cabrón, qué bonito, ¿verdad? Y digo, no nos callamos bien, pero bueno, pues ni modo, tenemos que estimarnos, ¿no? Ok, siguiente es Abdullah, que bueno, es el más, digamos que es el siguiente, pero no, ¿cómo explicárselos? Eh, Aparentemente por complicaciones en cuestiones respiratorias, no, pues falleció lamentablemente. Sigue esta, ay, no, esta me salió Hochis, la Selim segundo, o mejor conocido como el borrachín, el sultán borrachín. Ahí les va, ¿qué pasó? ¿Han escuchado hablar de Nurbanu? Nurbanu es, bueno, es la envidiosita de la familia. Ay, no, insoportable la mujer. Yo ni le caigo bien a la hermana, pero bueno, tenía que salir de Hochis la otra. Miren, ahí les va. Salió supuestamente una nueva investigación de qué estaba pasando con este personaje Selim II porque era bastante reservado. Ahí les va lo que salió. Resulta que encontraron bastantes cartas y encontraron como que papiros donde Selim, pues dicen que hizo lo mismo que don Enrique Álvarez Félix. Se vestía de Hochi, se vestía de hermana de Mujer. Ahora sí que quería ser la sultana. O sea que, como mi suegra. Y lo peor es que se parece. Imagínense toda barbuda la hermana. Ay, no. Amiga, contrólate. O sea, no, amiga. O sea, de plano un poquito de prudencia. Y es que de plano, miren, le entraba mucho al chupirul. Es que miren, cuando Selim ejecuta a mi hombre, tuve que salir corriendo después de eso. A mí no me encontraba médico, o sea, hasta después. Pero es que hagan de cuenta que aquí va, bueno, en momento serio, hagan de cuenta que la rivalidad entre Bayacet o Bayaceto y obviamente pues Selim era bastante canija, pues hijos de la misma mujer, imagínense o sea, era ponerse pues a dos Hurrems, pues o sea, agarrarse del chongo, pero un resentimiento feo, o sea, de plano de agarrarse horrible. Hubo peleas entre ellos, hubo hasta guerras internas, de hecho que inclusive en la serie sí lo tratan como tal, peleas que llegaron a un grado en que inclusive se iban a agarrar hasta
espadazos, literalmente, que la mamá pues ya no lo soportaba, o sea, de plano ya de puros corajes, golpes, agarrones de greñas, desde que estaban de adolescentes, a partir de los 15 años hasta que, pues digamos, lamentablemente Selim ejecuta a su propio hermano, que es Bayaceto, y a sus 6 hijos, empezó a tener problemas con el chupe, con el chupe, con el chupe, con el chupe. Se supone que es sultán, pero ya no, o sea, como tal, pues ya no se encargaba de nada. Era puro chupe, 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 chupe. Y lo peor del caso es que me salió hermana, me salió Jochis, peor que la otra. Ay, no. Es que hagan de cuenta que pues me salió quebrada la Selim. Y lo peor del caso es que salieron supuestamente estos papeles donde te dicen exactamente cómo iba vestido, o sea, que ni iba vestido como hombre. O sea, hagan de cuenta, no se presentaba. Yo soy Selim, segundo, ¿no? Pero decía, hermana, ay, no, horrible. No, 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 hasta maquillada, todo empelucada, o según es lo que salió. Yo les digo, supuesta y alegadamente me salió Hochis la Selim segundo, de los peores. O sea, Ibrahim el Loco y Murat cuarto, pues que me salieron quebradas las chicas. O sea, que eran bicicleteras las dos. Y lo peor del caso es que luego se andaban, bueno, en el caso de Slim ya era pasarse de listo, se andaba robando que los maquillajes, las pelucas, las extensiones, los vestidos de su esposa, la Urbano, ya no le, ya hasta le hacía competencias la hermana. Bueno, los tacones, ya manejaba el tacón del 6 la chica. Ay, peor tan, bueno, ni don Enrique Álvarez Feliz llegó a tanto. Dijo, quítate que ahí te voy, amiga. Hermana, ay, no, y luego peor tantito que se iba, pues bueno, se supone que había harén para mujeres, pues también se encontró un harén para hombres, y que el primero que inició fue la Selim, y lo peor es que ustedes dijeran, pues era el activo, no, te entregaba el traste muy fácilmente la chica, vestido de vieja. Bueno, ni Heliogábalo llegó a tanto, el emperador Heliogábalo, ni mi amiga la Calígula, ay no, esa de plano todavía, pues le entraba todo, está pues puro hombre. Ay, no, qué horror, hermanas. Pues que me salió. Bueno, yo que me ando espantando, vea. Y el David te espanta de que no ando entregando el traste. No, este canijo llegó a tanto. No me pases a pegar, amiga. Ay, no. No, qué horror. O sea, peor tantito. No, 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 qué cosa tan más espantosa. Yo todavía cuido a mi hombre, al Bayaceto. Pero está de plano, ya no, ya ni hola, buenas tardes, dice. Está de plano, ya quiere que se la echen, se la detonen. Es una supuesta, hay un chismecillo que salió, apenitas, no se sabe a ciencia cierta, lo que sí se sabe es que sí, había hombres que se atraían entre sultanes y concubinos, que sí existe un harén de hombres, eso sí es cierto, se sabe que aparentemente fue entre lo que fue en este caso, Azerbaiyán, en este caso, pues, con Siria, Irán, ajá, e inclusive, pues, en algunos poblados de Europa, especialmente en Venecia, se habla de que aparentemente se vio a muchos de sus sultanes pues, teniendo algo más que haya una amistad. Bueno, y en mi caso, pues acuérdense, me encontró el Bayacete. Ya saben, ¿no? Pues aquí nos conocimos, un cafecito, ya saben, ¿no? En este caso, pues me decía, ¿estudias o trabajas, no? No, pero fíjense, ni siquiera era cochino bueno, bueno, ahorita les platico, ¿no? Viene, pues, después, bueno, está Selim segundo, la Hochis, Bayaceto, mi hombre, mi guapérrimo, un precioso. Y fíjense, no estaba tan, bueno, en la foto real de Bayaceto no estaba tan mal, ¿eh? Bueno, sí, el que me encanta, bueno, es que por eso les voy a repetir, mira, tal vez quién es el que la hizo de Bayaceto. Que ya se había platicado, ¿no? Que era este actor Aras Blutinimil, que me encanta este güero precioso. Bueno, Bayaceto es el famoso príncipe rebelde, hermanitas, ajá, es el famoso príncipe rebelde. Y pues bueno, también tenía un carácter de la tiznada. Conmigo no, ahora sí que conmigo no. Ay, no, pues un día me lo encontré ahí, estaba pues caminando bien triste, ¿no? Pues te le digo, ¿qué pasa, queridito precioso, guapérrimo? ¿Qué te sucede, papacito? No, pues es que mira, mi hermano, que esto, que el otro, que nos peleamos por el trono, que me salió Hochis, bueno, que salió entaconada, digo, no, no te preocupes, papacito, mira, yo te apapacho, corazón precioso, y pues, pues bueno, me dio primer besito. Ay, no, no, pero bueno, en la vida real sí existió el príncipe Bayaceto, el famoso príncipe rebelde, que de hecho, pues digamos, era súper buenísimo en cuestión de cuestiones militares, bueno, súper más estudiado,
en efecto, pues, inclusive hizo diferentes, digamos, refuerzos, militares. Inclusive fue el único personaje, fue el único príncipe que se pudo llevar con la gente de Persia. Ajá, en ese entonces tenían bastantes problemas los genízaros con la gente de Persia, y el único que los llegó a tratar bastante bien, como cualquier otro, o sea, de plano, pues fue obviamente Bayaceto, ajá, y aparte, pues tenía un carácter, bueno, conmigo no, porque sabía que le daba sus buenas fundas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues resulta que, bueno, pues venía de la misma mamá, mi suegra ni me decía nada, al contrario decía, si te falta respeto, súrtetelo todo de permiso. Porque eso sí, luego se le quería poner al tú por tú, a mi suegra, y dije, no, conmigo no, ni con la suegra no. Estás viendo cómo está, ¿verdad? Dice, pícara soñadora, ya quisiera. Ay, no, no, no. Ay, no, no, no. Sí, está peor la otra, la Selim. Y va, yo soy la pícara soñadora. Ay, no, corro. Ya. Contrólate, amite, o sea, perdón. No, no, yo todavía mínimo me doy a respetar, no como otras que andan entregando el traste muy fácilmente. No, 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 de plano, al menos un cafecito, algo, ¿no? O sea, todavía que se lo gane. Saben que otros, pues de plano, no, 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 o sea, una se tiene que dar a respetar. Bueno, él es Bellaceto, ok, bueno, este es el actor pues se llama Aras Emil, ajá, me encanta ese actor, de plano lo amo, de plano lo amo. Ese es mi amor platónico, ¿ok? Igual de Pica la Soñada, pero me encantó su actuación de él. De hecho, yo ni sabía quién era, o sea, imagínense, de hecho, si puedo decir, o sea, si les puedo confesar, o sea, ya en modo serio, es que vi el Sultán gracias a él, o sea, dije, ay, como que estaba, bueno, se los voy a contar así como tal, yo ni siquiera me gustaba el Sultán, o sea, para qué se los voy a contar, pero un día, pues, resulta ser, aunque no lo creas, aunque te arda la cola, yo sí me daba a respetar, porque güey ya me quería, pues, agarrar las nylon, no, que te frele, no, 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 primero ahorita hablamos, platicamos, cómo te fue, qué hiciste, qué no hiciste, ya después, lo demás. No, porque luego el muy canijo se salía, así de, conmigo no, amiga, no, conmigo no. Ay, no. No, pero mira, ya, de manera seria. Es que miren, yo la verdad ni conocía a Aras Bulut y Emil, la verdad, yo dije, un día pues estaba viendo el Sultán, se me hizo bastante chistoso, ¿no? Dije, ay, como que güero lo conozco, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y ya estaba viendo sus escenas. Le digo, si yo estaba viendo el Sultán, o sea, la sexta etapa, era por él, o sea, no por la pobre señora, que la verdad me encanta Baji de Peshin, o sea, me gusta cómo actúa. De hecho, dato interesante, Baji de Peshin es la mamá de Ferija, del secreto de Ferija, ella la hace de la mamá de Ferija, también muy buena actuación. Pero, por ejemplo, dije, ay, ¿quién es este güero? Lo conozco, como que lo he visto, ¿dónde? Estaba empezando a pensar. Pues con que resulta, que ven que les digo que yo veo una serie que se llama Shukur, me encanta mucho esa serie, y es el protagonista, y de hecho fue gracias a esa novela de la de Sultán, que después lo mandan a llamar para la de Shukur, y bueno, de plano, si con el Sultán le fue bien, ahora imagínense con esta serie, ajá, y ahorita pues apenas hizo una serie que se llama El Genio, no tuvo en este caso buen éxito, pero pues a la gente le gustó porque hubo muchas referencias de las series donde él estuvo, ajá. De hecho, apenas él participó en una película de digamos, el famoso padre de los turcos, de Mustafa Ataturk, así se llama el padre de la patria allá en ese país, y él tuvo la oportunidad de hacer el personaje. Pero les digo, a mí me encantó, la verdad me cae súper bien, la verdad. Y apenas creo que va a regresar a hacer una película. Entonces, bueno, la verdad me cae bastante bien. Entonces, bueno, fue gracias a eso que empecé a conocer obviamente a los actores. Ajá, muy bueno, la verdad. Ajá. Dice, sale con, sí, cierto, sale Nisherde también, ahorita que me acuerdo. Él hace, si no me equivoco, ay, no me acuerdo cómo se llama. Creo que era Sarp, si no me equivoco. No me acuerdo si se llama Sarp. No me acuerdo, sí creo que se llama Sarp. Sarp Gilmas se llama así el personaje que era un chavo de la mafia. Y se supone que Shagatai es el policía. Ajá. Y así se llama Isherde. Ajá, guapísimos. Yo me quedo con Aras Bulut, ya es la otra se queda con el Shagatai. Y aparte son buenos amigos, ¿eh? Son muy buenos amigos. O sea, ni siquiera se conocían hasta después. Dice, son hermanos en la historia, exactamente. Le digo, uno es policía y el otro es el hombre que se metía en las cosas feas. Ajá, de hecho, Aras es en la historia, pues, el que se metía dentro de la mafia. Está muy buena la serie y de hecho fue gracias bueno, fue primero con Isherde y después fue en Shukur, que les digo que a mí me encanta esta serie. Ajá, se las recomiendo muchísimo. Y bueno, les digo, ahí fue donde lo empecé a ver a Aras Bulut
Y ya después me di cuenta que salía pues Bajidepesh y dije, con que ella es la señora Juncar, la mamá de Ferija. Dije, ay, cabrón, que de hecho también sale Shakatai. O sea, entre ellos se conocen, eso es lo bonito, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, se me hace bastante increíble. Y bueno, ¿qué más? Pues les digo, sale Halider Gench, que también el peloncito, así que mi suegro, digo, nos tratamos muy bien, bueno, todavía pues apenas buenas tardes, buenas noches, como una mujer decente, ¿verdad? Todavía pues pues aquí lo saludo, toda la cosa, tú sabes. Entonces, bueno, pues ya ven que tiene su carácter medio difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, ahí está, ¿no? Entonces, bueno, por eso conoce el personaje de Bayaceto, ajá. Luego le sigue Sihangir, el príncipe Sihangir, y aquí viene lo interesante del cómo fue que lamentablemente, pues, ya no está en este mundo. Hurrem, miren, ahí les va. Hurrem fallece, en este caso mi suegra, lamentablemente fallece en 1558. La versión como tal dicen que fue por causas naturales, ajá. Sin embargo, se encontró que ella padecía algo que se llama, ¿cómo se llama? Cáncer de ganglios, ajá. La misma enfermedad que tenía Memo del Bosque. O sea, que falleció de la misma situación que Memo del Bosque, que es la sultana Hurrem en la vida real. Se supone que ella empieza con una serie de ampollas. De hecho, no sé si ustedes vieron la serie, que empieza con una serie como de ampollas que empezó como a doler aquí. Bueno, pues resulta que esas ampollas o esas llagas era el mentado tumores. Ajá, el famoso, no me acuerdo de qué enfermedad tenía Bemo de Bosque, algo así como bacilito de, algo así, no me acuerdo cómo se llama la mentada enfermedad, pero era precisamente este mentado, esta cochina enfermedad, ¿no? Entonces hagan de cuenta que, bueno, fallece lamentablemente de eso, ajá. Lo peor del caso es que parece indicar que el príncipe Sihangir lo padecía. Recordemos que obviamente Sihangir nace con una especie de joroba. Se les hace bastante extraño porque pues no había ningún avance o en este caso el por qué pues, se le hizo esta especie de problema genético. Sin embargo, tiempo después, como por ahí de los 17, 18 años que fallece Sihangir, fallece bastante joven, se dan cuenta de que empieza a tener alucinaciones, dolores bastante feos, se le empieza como que a ver mutaciones dentro de la joroba. Fallece obviamente Sihangir y resulta que después de un tiempo hacen la comprobación del cuerpo, se hacen la exhumación del cuerpo y resulta que encuentran pues estos tumores. O sea, tumores en este caso todavía que estaban desarrollando. Todo parece indicar que también él tenía esta cochina enfermedad, la misma que tristemente tenía la sultana Hurrem. Entonces, parece indicar que tenía esta lamentable situación, se le desarrolla de una forma bastante fea, en forma de joroba, y pues bueno, no había nada que hacer. Tristemente, pues ya era una crónica, una muerte anunciada. Peor tantito, pues bueno, empezó a tener complicaciones en la espalda, dolores fuertes, en este caso no podía, pues, de hecho, debido a su enfermedad, no pudo, obviamente, pues, en este caso, ser sultán. Lo interesante de todo esto es que debuta como escritor, de hecho, el príncipe Sihangir, y tenía muy buenos poemas, y de hecho, inclusive había cartas que le hacía a su propia mamá, ajá, inclusive hasta le ayudaba en corrección de estilo, no como la Mayela, pero por ejemplo, sí sabía ortografía, escritura y gramática, una cosa preciosa de artista, Sihangir. De hecho, se tuvo que cambiar, obviamente, el nombre para inclusive lo chistoso de todo esto es que, por ejemplo, pues se llegó a relacionar con personajes tanto de Roma como de Grecia, ajá, inclusive hasta se habla de que, pues, hasta, pues, digamos, ayudó de una forma artística, sobre todo en el tema del arte islámico, ajá, entonces, pues, bueno, digamos, esta fue la mejor aportación de Sihangir, pero bueno, lamentablemente, pues, falleció por esta lamentable cochina enfermedad del estado cáncer. Ay, no, una cosa bastante triste y bastante fea. Y bueno, viene la primer mujer también, porque de hecho lo interesante es que también lo que más le ayudó muchísimo a Hurrem es que no tan solo le dio pues hombres, también le dio mujeres. La famosa princesa Mírima o Mariam, como también se le conoce en la novela, es Mírima. Es que por error de traducción se le puso Mariam. Pero, por ejemplo, es Mírima, que significa reina del sol y de la luna, ajá, en este caso idioma persa. Y pues bueno, fue, digamos, la que le dio continuidad al culto de las mujeres. Después de ahí le sigue Nurbanu, le sigue Safiye, Kosen, por supuesto, y ya la última sería Turhan. O sea, que de todas las que tenían ya el control como tal, eran puras mujeres, y que la que inició, en este caso, a fuerza, era obviamente, pues, mi suegra. En este caso, pues, la sultana Hurrem, ¿no? Pero bueno, en el caso, ay Dios, estamos bien, ¿verdad? Estamos bien. Ok, perdón. Bueno, en el caso, por ejemplo, obviamente en este caso, pues, de Hurrem fue la que inició todo este tema del sultanato.
era la que ya era autoridad, ya pues tenía voz y voto en la historia como tal, en las aportaciones, en la política, más que nadie, ustedes escuchan en política, en finanzas, y pues digamos la hija como tal, Mirima, pues de plano dijo, quítate, ahí te voy, madre, porque de plano, pues fue la que en este caso, pues en este caso, fue la que más dio más autoridad. Y dicen que era mucho más de carácter fuerte, bueno, sí lo puedo comprobar, sí tenía sus feitos modos Mínima, que pues la propia madre, ¿no? Imagínense nada más, ¿no? O sea que de plano pues tenía autoridad y de plano pues era la que igual mandaba. Bueno, peor tantito, inclusive se agarraba a casar con sus propias tías. Especialmente tuvo muchos problemas con Sheresade, con Fatma y con esta, ¿cómo se llamaba la otra? Baihan, ya me acordé, ajá. Tuvo muchos, más que nada porque era una chavita, fíjense, cuando en este caso fallece Hurrem, Mírima tenía en ese entonces 18 años, ajá, en ese entonces ya tenía 18 años, y resulta que, bueno, en ese momento, pues la que toma las riendas es ella, es Mírima, ¿ok? En ese momento estaban las peleas entre Bayaceto y Selim, pero les digo que la ganona fue la Selim, la Hochis. Ay, no, y luego que dicen que se disfrazaba de hermana, peor tantito así de, ay, no me ayudes, compadre. O sea, de plano, pues, hasta se tuvo que ir a Egipto Mínima, decir, no quiero pasar vergüenza de ver cómo la otra empelucada y que hedionda. Luego dicen que le robaba los vestidos. Ay, no, qué horror. Y bien borracha la chica. No, ni eso, ni yo, ni he llegado a tanto, por el amor de Dios. Y lo peor del caso es que Selim ya dicen que era bien ojete, porque trataba bien mal a a Mírima, de plano, pues trataba bien mal pues a la esposa, pero pues ya ven que les voy a repetir que me salió que era bien jota, la hermana, la chica, y luego por empelucada, no, pues ya sabemos de dónde. Ay, mira qué lista. Ay, no, no, no. Ajá. La de Milagro en la celda 7, ¿no? Bueno, no es serie, es película, Lisette. Y también recibió muy buenas nominaciones a las Blues. Muy buena la película, de verdad, se la recomiendo. Ay, y todavía quería hacer Lomar Chaparro. ¿Cómo se compara el Lomar Chaparro con semejante hombrezazo, Aras Bulut, que no me pasa a molar? Dice, siempre las mujeres presentes, aunque no, esto sí es estar presentes, de hacer las cosas por el pueblo, no andar aparentando algo que no es, ¿verdad, doña Empotrada? No andar ahí de figurosa, o sea, de plano de hacer las cosas para bien, por el pueblo, ajá, del pueblo y para el pueblo. Dice, el machismo de plano no dejaba avanzar a las mujeres, aún en este tiempo sí, de hecho aún así. Y creo que esa es la lección con esta que se deja, que obviamente pues fue una mujer en este caso la que tomó las riendas de algo tan complicado como hoy en día que es Turquía, ¿no? Desafortunadamente todavía sigue el machismo, claro que sí, de que obviamente pues ha habido muy pocas mujeres que han habido dentro de este gremio, especialmente en el espectáculo, por ejemplo, en cuestiones políticas, en cuestiones sociales, en cuestiones educativas, todavía sigue vigente. Sin embargo, la historia de la Sultana Hurrem, tanto en la actriz como en este caso en la vida real, es que las dos trataron siempre de encajar y de ganar notoriedad a través de sus acciones, no a través de su cara bonita, ¿ok? Que eso es otra cosa diferente. Ajá. Entonces, pues digamos como tal, pues oficialmente, pues sí es una madre, literalmente es la madre de los otomanos y de los turcos, aunque les purgue, y creo que fue la única que sí tomó las riendas, pues en este caso tomó el mandato, mientras que el otro, pues en este caso, simplemente veía, o sea, simplemente era pues el adornito, así de decirle, pues sabes que mira, te voy a enseñar cómo se hacen realmente las cosas, tú ahora sí que encárgate de los sirvientes, yo me encargo en este caso de lo demás, del pueblo como tal, encárgate tú nada más de que pues el país esté bien, las fronteras estén bien, yo me encargo del puro pueblo, ¿cómo la ves? Y en este caso, hasta de la arena. Esa es la historia que en este caso deja, obviamente, pues en este caso, la historia obviamente de la Sultana Hurrem. Dice hasta la reina Isabel, dice, puso un alto a las mujeres, pues ya, o sea, la chava es una huevona y esta de plano no. Bueno, ya de plano, pues la que le dijo, a mí me respeta porque me respeta vieja babosa, pues Lady Di. En este caso, la princesa Diana, así de fácil, ajá. Pero bueno, pues lamentablemente ustedes saben cómo acabó. Sin embargo, pues la que de plano sí tomó su papel como reina, o sea, pasó de esclava a reina, y bueno, bien dicho, a sultana, pues fue Hurrem. Y la verdad, pues lo hizo bastante para bien. Y creo que en este caso, pues igual, o sea, creo que dejó un legado bastante bonito, tanto en la historia como tal en la ficción, como en la vida real. Entonces, bueno, ahí está, hermanitas. Y les voy a repetir, hoy en día pues se encuentra en este caso su monasterio en la mezquita de Somanillé, allá en Estambul,
y bueno, pues es lo más visitado hasta el día de hoy. Ajá. Pues bueno, ahí está, hermanitas, pues esa es la historia de una madre, literalmente de nuestra madre, la madre sultana, la madre Hurrem, y creo que tenía que formar parte de dicha historia, y creo que en este caso, pues es igual. A pesar de las complicaciones, obviamente, de lo que le dejó, obviamente, las secuelas a Miriam Muserli, pues consiguió muy bien el papel, tanto que, bueno, es muy afamada, muy reconocida. Vuelvo a lo mismo, en un momento como que no quiso, obviamente, ya hablar del tema, pero pues hoy en día se ha dado cuenta de que ha habido mucha gente en el mundo que de plano la admiramos, que de plano, pues hasta la respetamos. Bueno, fíjense, hasta, por ejemplo, personajes como Will Smith, como el Fernando Colunga, bueno, de plano se quieren hacer hasta sus amigos de Miriam Muserli, porque saben que de plano pues una actriz que de plano pues sí dejó un legado bastante bonito, un personaje muy bien hechecito, y que bueno, eso hasta le costó el mismo pellejo, aunque ustedes no lo crean, y le costó hasta inclusive envidias de sus propias compañeras de trabajo. Así que, ok, bueno, dice, mañana va a haber en vivo, lo dudo mucho porque tengo unos compromisos que hacer con respecto a mi hermano, pero de todos modos, cualquier cosa les aviso el lunes. Bueno, más bien, mañana sábado, si no en este caso, ya saben, tenemos programa el lunes, ¿ok? Así que bueno, pues con esto terminamos obviamente y pues creo que en este caso era para bien platicar acerca de ella, obviamente pues obviamente en este caso de nuestra famada Sultana Hurrem, de mi suegrita, de mi suegra, y se lo merece para bien. Ay, no, ¿qué les parece? Digo, es lo más aproximado, digamos, yo sé que pues obviamente tienen algo pues con argumentos, con fundamentos, traté de hacer todo lo humanamente posible, o sea, lo más graciosamente posible de que pues no es tan solo la típica historia, sino que en este caso que hice pues obviamente pues mi gusto por las series turcas y el por qué obviamente en este caso la historia como tal pues también tiene mucho que ver con lo que estamos hablando acerca de las mamás, tanto buenas como malas dentro del espectáculo y dentro de la historia también. Entonces, pues bueno, encajan las dos partes, tanto una como en la otra, y pues bueno, creo que en este caso lo hizo para bien, obviamente, la Sultana. Así que aplausos, por favor, porque de verdad, una cosa hermosa. Ay, no. Pero bueno, pues hasta aquí el programa del día de hoy, mi reportaje, Joaquín. Ay, no. No, de verdad. Gracias, de verdad. Gracias, madre. Ay, madre Sultana, ahora sí que en este caso, pues, un bonito legado y una bonita historia. De hecho, bueno, para los que son expertos, bueno, en este caso los que son nuevos, vayan a ver esta serie del Sultán, de verdad, se la van a pasar bastante padre. Y pues bueno, igual también investiguen porque de verdad tiene muchas cosas bastante interesantes en su historia y también pues aclarando los puntos de quién es el personaje real con el personaje ficticio, ¿vale? Así que bueno, pues yo me despido, hermanitas. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias a todos. Nos vemos el lunes a más tardar. Si no, pues en este caso les pego de sorpresa el sábado. Sin embargo, pues bueno, ya saben, programación normal, porque de hecho normalmente los sábados a veces ni nos alcanza. Tengan bonita noche. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Pásensela bonito. Tengan bonito fin de semana. Mi nombre es Soren Castañeda, su sultana favorita, ahora sí que del chisme. Y bueno, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Ajá. Y bueno, pues nos vemos en otro nuevo video. Y recuerden una cosa, en este espacio, a mí y a todos se nos permite hablar, porque el silencio es la pura mentira. Y vaya que lo enseñó precisamente la famada pues sultana. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bye, bye. Gracias. Primero, déjame poner aquí. Nos vemos. Bye, bye, bye. Hasta luego. Bye, bye.